Si la gente no está bien emocionalmente, ¿cómo llega a rendir en su trabajo? El ego en lo público muchas veces lo da el sentirse que se tiene poder y que se pierda la conciencia que es momentáneo. Siento que me están regalando la plata y en lo público no le pueden regalar la plata. El sentido de entender que lo público no es para llegar a hacerse rico o a sacar los recursos del Estado, es realmente tener la conciencia de poder servir, de poder saber que lo que tú hagas puede llegar a transformar la vida de personas. No, si yo quiero planificar un territorio, tengo que pensar cómo lo hago sostenible en el tiempo, fijando tres componentes. Uno, que es el ambiental efectivamente, dos desde lo social y tres desde lo financiero. Pero ¿por qué las finanzas de los municipios tienen que seguir siendo soportadas con los impuestos y con los recursos de los ciudadanos, cuando los territorios tienen hoy capacidades turísticas, agrícolas y demás? Los ciudadanos normalmente siempre estamos esperando que el sector público nos resuelva todo. Claridad sobre a dónde vamos para saber qué es lo que cada uno puede resolver y cómo me interconecto con el otro para hacer equipo y crecer como región. Allá que hagan, allá que gestionen. No, yo hago parte también de lo público. Que es que seguimos y seguimos tapando huecos, pero realmente no le estamos dando una dinámica de productividad a la ciudad. Esos sueldos que se dan en lo público, pues esos ingresos que genera lo público son producto del esfuerzo de muchos ciudadanos para pagar los impuestos. Hola, hola a todos. Bienvenido más a un episodio de Lo Público. Hoy tengo una súper invitada. Acuérdense que este es un espacio donde traemos a personas que en lo público hacen que sea un mundo mejor, que construyen a ser un mejor país. Y también es una oportunidad para mostrar muchas cosas bonitas y muchas cosas que se hacen bien en lo público que a veces no se suele ver. Estoy aquí con Nidia Corredor. Tienes un montón de experiencia, cargos a nivel nacional, departamental, municipal, ingeniera civil, especialista de gobierno y gestión, mejor dicho, N cosas que debes tener en tu cabeza que has aportado a lo largo de los años y más que nada soy consciente a través de mis padres de lo gran profesional y la gran persona que eres, así que te agradezco por haber aceptado mi invitación, gracias por estar aquí y sobre todo reconocerte todo el tiempo y el esfuerzo que has dedicado en lo público que ha hecho que pues personas como yo sí lleven una imagen tan bonita de ti y que hoy nos puedas aprovechar para mostrar y conocer un poquito de todo lo que sabes. Bienvenida, ¿cómo estás? Bueno, Carlos, muchas gracias a este espacio. Me encanta saber que una persona que conocí desde hace muchos años, muy pequeñito, además, con Hugo, con Claudia, tu familia, tus papás, tus hermanas, que siempre han sido muy queridos conmigo, con mi familia. Bueno, de estar acá en tu casa y además en este espacio de innovación, de en comunicación, de este espacio que has querido dar para hacer, para darle relevancia también al servidor público, para mostrar la otra cara de lo público. Entonces, felicitaciones también por esa iniciativa. No, muchas gracias a ti por venir. Aprovechemos un poquito para el que no conoce mucho de ti a fondo. ¿Quieres Nidia Corredor? ¿Qué has hecho? ¿Cuál ha sido tu experiencia en lo público? Bueno, Nidia Corredor es ingeniera civil, mamá de una niña, Sara Gabriela. Soy especialista en gobierno y gestión pública territorial, magíster en gerencia y práctica del desarrollo sostenible y una persona que ha trabajado más de 20 años en el sector público, apasionada de este sector por el servicio, por el deseo de dejar legado en la comunidad, en las comunidades y en los sectores en los que he estado trabajando. Ese deseo y ese querer hacia el servicio, ¿de dónde nació? ¿Viene de ti? ¿Siempre dijiste esto es lo mío? ¿Llegó de casualidad? ¿Cómo sucedió? No, yo creo que esa vena está en mi papá, ¿sabes? Mi papá fue líder comunal casi toda su vida en la vereda del Mortiño, donde crecí, del municipio de Cogua, y él siempre ha sido un hombre que ha tenido en su corazón y en su pasión el deseo por servirle a la comunidad, y yo creo que eso se lo heredé a él realmente. Desde muy pequeña, recuerdo desde que estaba en la escuela del Mortiño, siempre estaba liderando, siempre estaba buscando espacios donde pudiera estar aportando. Muy pequeña fui miembro de la Junta de Acción Comunal del ¿A Mortiño, qué edad? no sé, tal vez como a los 12 años, que en ese Ah, momento no, me mi había tía, a tu mundo. sí, y en la escuela entonces era la que lideraba la celebración de los cumpleaños, las izadas de bandera, o sea, era como siempre
quise estar no sé, participando de las cosas, ayudando y dejando como la huella donde pasaba. ¿La ingeniera civil en qué momento? Porque si lo veías muy como a liderazgo y a ese tipo de temas. Bueno, Carla, no, la ingeniería civil tengo que confesar que realmente fue una coyuntura. Yo salgo del Liceo Nacional Femenino en el 95 y bueno, mi papá digamos que me pone como una condición. Entonces, o es la nacional o es la distrital, porque soy la mayor de 4 hijas y pues como que los recursos y todo lo que implicaba para pagar una universidad a 4 hijas, pues eso era un tema complejo. Entonces esa fue como la condición. Entonces empiezo yo a revisar qué hay en la distrital, qué hay en la nacional, porque si por mí hubiera sido de pronto hubiera estudiado comunicación social o publicidad y mercadeo o relaciones internacionales. Y hablando con algunos amigos, de hecho una familia, la familia Castañeda en el Mortiño, casi todos son ingenieros. Y la mamá de ellos me dice un día, hijita, eso cuando si uno hubiera nacido en cuna de oro, pues estudia esas cosas, pero como no, entonces toca estudiar algo que en la vida de plata. Mire, mis hijos han estudiado ingeniería en la Nacional y empecé a hablar con ellos, entonces como que me llamó mucho la atención lo de ingeniería civil y dije, bueno, presentémonos. Entonces me presenté, no pasé la primera vez, me presenté por segunda vez en el 96, segundo semestre tal vez. Y bueno, de repente presento el examen después de 6 meses de estar repasando todo el bachillerato en mi casa, pero yo decía, tengo que pasar, tengo que pasar. Entonces yo decía, bueno, mi papá me financió el curso del Colombo Americano, el inglés en el Centro Colombo Americano, llegaba de allá y a estudiar ese bachillerato otra vez, compraba todos los libros que vendían de ingrese a la Universidad Nacional, haga los ejercicios. Y bueno, conclusión de eso, ya presento el examen y un día miro en el periódico la credencial A100848 y con esa pasé a la Universidad Nacional y entonces ahí ingresé a ingeniería civil y bueno, ahí ya me encaminé un poco por ese tema, pero también era como ver que a partir de esa carrera podía también incidir en tema de territorio, de cómo siendo ingeniera lo iba a hacer y empecé a participar de la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil. Seguías en lo mismo. Terminé presidenta de la asociación en el 2002 tal vez, y desde ahí empezamos a hacer congresos entre regiones y era como los ingenieros y como estudiantes incluso empezamos a incidir en las regiones. Recuerdo que en esa época con los de la Universidad de Medellín, en ese momento estaba incluso aspirando a la presidencia Álvaro Uribe Vélez Ok. y estaba también el ministro, ahora se me olvidó, que murió incluso el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, y este señor se acerca a la asociación y se volvió muy amigo nuestro y empezó a pintarnos toda la ruta del la transversal del Carare, la forma como íbamos a conectar Puerto Gaitán con Puerto Carreño, bueno, y muchos proyectos que curiosamente se empiezan a condensar ahora en el gobierno de Iván Duque. La misma Bicentenario, que es Zipaquirá, Bucaramanga, parte esta doble calzada que incluso hoy viniendo a tu casa ya veía esa rotonda y pues la glorieta, bueno, el puente peatonal y todo esto, decía, bueno, esto que soñamos hace muchos años con Andrés Uriel hoy es una realidad y haber tenido la posibilidad también desde el INVIAS de participar siendo ingeniera civil, participando en los proyectos de gran infraestructura que dejó Iván Duque andando en su gobierno y ir a San Vicente del Caguán y ver cómo un alcalde, excomandante guerrillero, le coloca una medalla a Iván Duque porque había con él llegado los primeros metros cúbicos de concreto para conectar mesetas con el Caguán, algo que se había Allá. pensado nunca posible, digamos, por parte de esas comunidades. Entonces, todo eso, digamos, desde la universidad y desde la Asociación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil hicimos esa red que hoy por hoy todavía mantenemos en ese deseo de poder seguirle sirviendo al país desde nuestra profesión. O sea, a pesar de no haber sido una carrera totalmente a elección, la transformaste y convertiste y seguiste en la misma Sí, línea que ya venías del tocó colegio. acá por esta línea, miremos cómo coge. Pero bonito, porque Pero encontraste a través de esa herramienta una pasión donde encontraste un mundo de cosas por hacer y me imagino que fue un clic para ti en decir, uff, aquí hay un montón de cosas por hacer. ¿Qué pasó después de que terminaste tu universidad y dijiste, bueno, salgo? ¿Qué pasó bueno, ahí? pues curiosamente, bueno, yo salgo en el último semestre, tal vez voy, veo un cartelito y encuentro que estaban recibiendo estudiantes de último semestre en una empresa y trabajé en el sector privado
en ingeniería de proyectos, pero de repente en el 2005, eso fue como en el 2005 a comienzos, yo me gradué tal vez sobre abril del 2005 y al final del año alguien me llama y me dice, oiga, están necesitando una ingeniera civil o un ingeniero civil recién egresado en la gobernación de Cundinamarca para administrar el complejo arquitectónico de la gobernación. Y yo decía, ve, ¿y eso cómo será? Y lo público, curiosamente estando en la universidad, en la Universidad Nacional y en la Asociación Nacional de Estudiantes, la política no la veíamos como una cosa chévere. Sí, es que siempre se ha mirado como un Sí. lado oscuro a todo el Entonces, tema. como que lo público que es artera, como que la política que es artera. Sin embargo, dije, bueno, pues es una oportunidad de ir. Listo, acepté. Entré allá en el noviembre como del 2005 y empecé a trabajar en la gobernación y eso era un tema súper complejo porque de alguna manera era atender a todos los funcionarios, era garantizar que todo el complejo de la gobernación funcionara como un relojito, los ascensores, las bombas de la luz, los muebles, los secretarios queriendo un escritorio de una manera, pero al mes de otra, bueno, todo lo que a veces también esos egos en los altos cargos se ve, ahí lo empecé a vivir y yo como que rechazaba eso, bueno, estando ahí en la inmobiliaria, entonces en algún momento el alcalde de Tausa, Orlando Ortiz, que en paz descanse, me llama y me dice, ingeniero, ¿usted no se quiere ir a ser mi secretaria de planeación? Es que me quedé sin secretario de planeación y yo a Tausa iba a ganar incluso menos de lo que estaba ganando en la gobernación en ese momento. Y yo le dije, pues me quedan cerca a mi casa, hagámosle, alcalde. Y me fui para Tausa a ser jefe de planeación. Qué ¿Qué experiencia edad tan tenías? linda. ¿Qué edad tenías en ese momento? Ahí en ese momento creo que tenía, no sé, 22 años tal vez. Jue madre, fuiste secretario de planeación a 22. Entonces, sí, entonces fue una experiencia muy bonita. Era llegar a las veredas de Tausa y cada cosa que uno hacía, la gente lo agradecía tanto. No, no sé, yo creo que, bueno, se me olvidó decirte que estando en la primaria, y aquí me voy a volver un poquito, hubo algo que me marcó mucho, estando en la escuela del Mortiño, en ese tiempo el alcalde de Cogua había hecho un salón comunal, recuerdo, dentro de la escuelita donde estaba estudiando, y recuerdo que cuando entregaron ese salón, la gente era feliz y lo abrazaba y gracias, alcalde, y entonces develaron, me acuerdo que con la bandera de Colombia la placa que decía que aquí se construyó bajo la alcaldía de no sé qué, bueno, en fin, ahora no recuerdo el nombre del alcalde en ese momento, pero siento que fue como ver esa satisfacción de la comunidad y eso también marcó mucho a la hora de coger este camino de lo público. Y es ver cómo tú con pequeñas o grandes cosas haces que la gente sienta un valor porque se hacen cosas en favor de su necesidad, de su metro cuadrado, de lo que pueden estar necesitando. Entonces, ser como parte de eso y dije, "Ve, este señor tan interesante vino y los hizo felices acá entregándoles ese salón, la gente está feliz". Entonces, como que ahí ya empezó y eso lo empiezo a ratificar estando en Tausa, porque era un trabajo muy agradecido. Entonces se gestionaba la vía que ingresaba al pueblo, que hacía era una vía que ingresar a Tausa, eso era tenaz, que era una vía destapada. ¿Cómo fue ese cargo tuyo sin experiencia y llegar allá? Pues mira que ha sido como una constante en los carros. Sí, pero no le he tenido miedo, o sea, como que vamos, sí, metámonos y hagámosle, porque aquí hay que llegar a hacer algo y Dios me puso acá, aquí tengo una misión. Entonces ha sido como eso, como, no sé, como más incluso intuitivo también, acompañado de lo que uno recogió de la universidad y demás, pero sí también mucha intuición en las cosas. Y bueno, no, allá también hicimos un tema interesante, ya después empezamos a vincularnos de alguna manera a algunos proyectos políticos y eso pues me lleva a mí a la gerencia del acueducto de Zipaquirá y allí también esa fue otra experiencia chéverísima, igual, sí, Lo la mismo. experiencia en gerencia pública, Te han llegado los cargos, o sea, por tu sí, trabajo te dicen, sí, oiga, hay esta como oportunidad. y yo listo, sin pensarlo, o sea, como que de una. Y esa experiencia es una experiencia que me ha marcado mucho, sobre todo porque sé que hoy por hoy todavía hay una gran recordación sobre el trabajo que hicimos allá. Entonces tú vas a la empresa y seguramente te van a hablar, no, es que la gerente, es que cuando la ingeniera Nidia fue gerente, hacíamos esto, hacíamos lo otro, íbamos aquí, íbamos allá, ella hacía por nosotros esto. Y es recibir esos comentarios hoy por hoy, casi 15 años después
saber que todavía hay recordación de la gestión que se hizo. Entonces, fue como la primera administración que logra gestionar recursos por más de 17.000 millones de pesos, ir al consejo. Yo recuerdo que cosas que me marcan de eso, por ejemplo, cuando arranqué, cuando me iba a posesionar en ese momento el alcalde, y yo decía, ¿qué voy a decir acá? O sea, en el discurso, ¿yo qué voy a decir? Y entonces empecé a preguntar, bueno, ¿cómo está el sistema de calidad de la empresa? ¿Está certificada? ¿No está certificada? Sí, 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 listo. Entonces hay que seguirla certificando, hay que reforzar la certificación, aquí hay que, ¿cómo está el tema del talento humano, la calidad, la gente, cómo la están tratando? Y empecé a trabajar fue en eso, ¿sabes? Antes que pensar en el tubo, en la red, en la cosa, fue cómo le dábamos calidad y dignificábamos el trabajo de las personas que prestaban sus servicios técnicos, profesionales, las señoras que barrían, todo ese tema del grupo de operarios, cómo hacíamos que ellos se sintieran bien, porque además es una empresa, y hoy por hoy lo sigue siendo, que es una empresa en la que es mucho el trabajo que ellos tienen que hacer y a veces no es visibilizado, a veces no es dignificado. Entonces, en la medida que tú te sientas bien en una empresa trabajando, seguramente vas a hacer bien tu trabajo. Entonces, como que empezamos a hacer eso, celebrábamos el Día del Niño, el Día de la Madre, el Día del Trabajador, el 1 de mayo, que era el Día del Trabajo. Ese día la empresa se paralizaba y me los llevaba a pasear a algún sitio, creo que fuimos a Villavicencio, a los termales de Choachí. Bueno, cada año me los llevaba. Yo no, hay, en la empresa, por ejemplo, hay personal de misión temporal y hay personas que están por planta, tienen unas mejores condiciones por las convenciones sindicales y demás, pero tratábamos de que eso no se notara, que el tratamiento para los unos y los otros fuera el mismo. En esa época, por ejemplo, gestioné los recursos para que desde la alcaldía se hicieran transferencias de recursos y pudiéramos fortalecer. Yo recibí una empresa en ese momento con 25 trabajadores en el servicio de aseo para barrer una ciudad que en ese momento tenía 85 barrios y 14 veredas. Y necesitábamos un ejército de gente porque si algo que yo recuerdo que se quejaban en ese momento era que la ciudad era muy sucia. Entonces dijimos, pues vamos a contratar madres cabeza de familia. Sí lo hicimos a través de una temporal, pero en ese momento llegamos a tener como 140 personas, casi yo recuerdo, cada barrio tenía una persona que se encargaba de barrerlo permanentemente, de hacerle las limpiezas a los andenes. Bueno, o sea, la ciudad a las 4 de la mañana se estaba limpiando y recuerdo que la primera sesión al Consejo de Control Político, un concejal que en ese momento estaba era Julio Nieves, y entonces empezaron a hablar de la gestión que se venía haciendo, arrancando y demás, y decía, pues yo espero que esto sean los 4 años así, porque normalmente escoba nueva barre vieja. Y tengo la fortuna de decir que hay una muy buena recordación de esos 4 años de gerencia en el acueducto, porque en esos 4 años la ciudad estaba limpia. ¿Cómo has logrado? Porque, digamos, una cosa que tú transmites y que de cierta manera no solo es que tú lo transmites, sino la gente que ha trabajado contigo transmite eso mismo. O sea, esto que tú me estás contando es cosa que yo he hablado con personas que han trabajado contigo y dicen, no, es que cuando trabajamos con ella esas cosas fue diferente. Ella tiene una forma distinta de liderar, de guiar, de tomar las decisiones. ¿Eso va en ti, ese aspecto de liderazgo? ¿Qué es lo que pasa ahí de que tú logres eso en la gente que trabaja contigo y que te vean como alguien que genera esa recordación de agradecimiento, de decir, uff, Pues mira, Carlos, yo trato, o sea, también soy reconocida por ser una mujer que también a veces es muy estricta o de mal genio o que a veces de pronto no sé decir las cosas, o sea, no es perfecto, pero digamos que esa experiencia del acueducto, mira, si uno no hace trabajo, digamos, si uno no hace de su equipo de trabajo su aliado, no logra tener los resultados. O sea, no es gerente o no es líder el que te está gritando y está imponiendo y es que es así y es que pues aquí soy yo y se hace como yo diga. No, también se vale escuchar su equipo, escuchar sus sugerencias. Y en nosotros hacíamos, por ejemplo, comités de gerencia cada 8 días. Los miércoles, por ejemplo, se celebraba la Santa Misa el primer miércoles de cada mes en el auditorio del acueducto, por ejemplo. Y con ello, y también eran espacios que después, como levantemos la mano, que hay que mejorar, cómo se están sintiendo, cómo están viendo las cosas. Yo recibía permanentemente como todos los operarios, yo no tenía problema de que, sí, incluso a mí me tocó, cuando yo recibí la gerencia, no tenía oficina de recursos humanos. Y recuerdo que a las 3 de la tarde, cuando las personas del aseo, bueno, en general los operarios sobre todo, salían de su trabajo,
era la fila en mi oficina porque todos querían que yo los escuchara. E incluso recuerdo historias como, no, es que anoche, doctora, mi marido me cascó, y yo, doctora, es que no tengo para la leche de los niños, es que no tengo para los pañales. Entonces todo eso también se me empezaba a volver una carga emocional, pero buscábamos la forma de aconsejar o de resolver, al punto que ya dije, no, aquí hay que crear la oficina de recursos humanos y que esto tenga un equipo que escuche la gente, porque si la gente no está bien emocionalmente, ¿cómo llega a rendir en su trabajo? Entonces creo que ha sido eso, creo que ha sido como escuchar el equipo, pero también tener claro tú que quieres entregarte resultados en tu gerencia, porque quieres que te recuerden en el paso por ese cargo que te dieron la oportunidad de tener para poder orientar el equipo a conseguir esos resultados. Ok, siempre fue una Creo que constante en tus cargos de tener así. claridad y de saber cómo haces equipo para lograr esos Sí, resultados. y también, bueno, hoy por hoy tengo que reconocer que, por ejemplo, cuando pasé por la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca, ese fue un cargo que es una, obvio, fue parte de las experiencias importantes, pero también me dejó una gran enseñanza en la medida que yo ahí estaba en una presión diferente, porque ya ser un gabinete departamental, tener la presión de un gobernador, de pronto eso me llevó también a asumir unas actitudes que no debía asumir siendo gerente pública. De pronto del ego muy elevado, de creer que eso que uno no debe hacer en la gerencia pública. ¿Y cómo te diste cuenta de eso que estabas entrando? Porque justo cometí un error con un amigo que trabajaba conmigo, un abogado, de hecho, de Zipaquirá, y, y él incluso era los que había abogado porque yo quedara en esa secretaría como secretaria en ese momento. Y en alguna situación de presión que tuvimos por tener, que teníamos que sacar un convenio sí o sí, y bueno, todos los tiempos dije cosas que no debía decir. Entonces, como, venga, le quedó grande, entonces talco. Y en eso uno hiere las susceptibilidades de las personas, hiere también cosas que hacen que esa persona luego ya no te quiera rendir igual. Esos son errores y mira, desde ahí creo que ha sido una experiencia de vida porque se compromete la amistad, se compromete también el relacionamiento en lo público. Y desde ahí entendí que las cosas hay que saberlas moligerar y que saberlas hablar. Es un tema complejo, ¿no? El manejo de los egos en la parte pública. Sí, ¿Qué crees tú que debe cambiar ahí? ¿Por qué sucede tanto eso? yo creo que la posibilidad, el ego en lo público muchas veces lo da el sentirse que se tiene poder, ¿no? Y que se pierda la conciencia que eso es momentáneo. O sea, si un servidor público no tiene claro que en lo público también son momentos, tiempos, y que un día tú estás arriba, pero que otro día puedes estar en otra condición, si tú no eres consciente de eso, te dejas llevarte el ego y eso puede matar cualquier cosa. O sea, de hecho, eso te puede llevar incluso a perder la condición de sostener ciertas posiciones en el sector público y crecer en el sector público. Eso te lo cobra la vida. Entonces, y eso es muy difícil, eso es una constante en el sector público. Mucha gente cuando llega a un nivel de gerencia asume que yo soy el jefe y aquí el que manda soy yo y esto aquí se hace como yo diga, pero es que en un año o en 2 años tú ya no Ah, estás. estás. Y seguramente te toca llegar a otro escenario en el que vas a estar por debajo y la vida te lo va a recordar. Entonces, ese es un gran reto dentro de lo público, Y vencer ahí deseos. pasaste de ahí de los cargos que tuviste allá en la secretaría, luego, Estuve, sí, digamos, ahí terminé en la gerencia del acueducto y eso de alguna manera me abrió la puerta en empresas públicas de Cundinamarca como subgerente de desarrollo. Esa fue una experiencia también muy linda. ¿qué te dejó esa Allá, experiencia? allá me pasó una cosa muy chistosa. Yo llego y la gerente, que en paz descanse también, ya ¿Qué primero qué 20 hace a dónde fuiste? ¿Cuál es el nombre? ¿La empresa de qué? Empresas Públicas de Cundinamarca, que es como la empresa que se generó, se creó a partir del Plan Departamental de Aguas. Ok, Y es la empresa del departamento que se encarga de garantizar que en los municipios estén los servicios de agua potable y saneamiento básico. ok. Entonces yo llegué a la subgerencia técnica y allí tuve la responsabilidad. Yo llegué, claro, yo iba en un ritmo de la empresa de acueducto con mil cosas que hicimos allí, que reconocimientos que tuvimos y todo por nuestro trabajo a nivel incluso nacional en la empresa acueducto. Y yo llego a la empresa, a Empresas Públicas de Cundinamarca ya a nivel departamental
Los primeros días nadie me decía qué hacer, como que qué tengo que hacer, y yo le decía: "Gerente, ¿qué hago?". Pasaba un mes y si no, yo no me voy a ganar el sueldo sin hacer nada, o sea, me siento mal, siento que me están regalando la plata y en lo público no le pueden regalar la plata, o sea, no, no puede pasar. Entonces hablo con el gerente y él me decía: "Tranquila, tranquila, ma". Tranquila fue que yo empecé a ver que habían un montón de carpetas y proyectos de unidades sanitarias y carros compactadores, pero veía a los alcaldes enredados. Entonces yo dije: "No, pues nadie me dice, venga, alcalde, ¿qué necesita?". "No, doctora, es que necesito que estoy aquí pasando 100 unidades sanitarias". "¿Y qué es eso de las unidades sanitarias?". Entonces, no, que son unos baños que entregan en las veredas, en las zonas rurales, con pozo séptico y que valen 7 millones de pesos. Y entonces aquí nos pidieron conclusiones o los proyectos llegaban a medias, los alcaldes pobrecitos, la mayoría de los municipios en Cundinamarca y en Colombia son categoría sexta, quinta, ellos no tienen la suficiente capacidad institucional. O sea, al pobre secretario de planeación le toca hacer como 6 cargos a la vez, pero aparte tiene que preparar los proyectos, llenar los formatos y cada proyecto son una cantidad de formatos impresionantes. Entonces yo dije, aquí está mi tarea. Entonces me puse a ayudarles a armar. Entonces yo decía: "Alcalde, no se estrese, tráigame solamente las encuestas, no sé qué, y yo le armo los proyectos acá". Entonces empecé a trabajar allá en eso. Y yo recuerdo que había un grupo de abogados que me decían: "Usted y sus unidades sanitarias", porque yo estaba en mi puesto y alrededor era cualquier cantidad, o sea, yo violaba las condiciones, las normas de archivo, porque yo permanecía con un montón de carpetas así, me decía: "Usted y sus unidades sanitarias". Y recuerdo que le dije a una abogada amiga en ese momento y decía: "María Clara, ¿tú te imaginas nosotras mujeres en una vereda, en las condiciones que implica muchas veces estar en una vereda sin un baño en su casa? Ya, ¿cómo puede ser eso?". Entonces yo creo que este baño sí puede llegar a resolver algo. Y pensemos en nuestra condición de mujeres en una vereda a las 2 de la mañana con un dolor de estómago sin mal. Pero es que tú le pegas a algo muy crucial y es, me parece algo muy valioso que es, tú dijiste: pucha, yo aquí no estoy haciendo, necesito que me den algo porque me estoy consumiendo por dentro". Y sobre el mismo cargo sin funciones encontraste una cosa muy bonita que tenías que resolver. Pero frecuentemente lo que he visto es que a veces la gente no logra ver ni tiene esa misma actitud. ¿Qué crees que está pasando en lo público que no se genera eso mismo que tú lograste hacer? Carlos, yo creo que en lo público es súper clave la convicción. Uno, la convicción. Dos, el sentido de entender que lo público no es para llegar a hacerse rico o a sacar los recursos del Estado, ¿sí? Es realmente tener la conciencia de poder servir, de poder saber que lo que tú hagas puede llegar a transformar la vida de personas. Y esa ha sido mi pelea siempre. De hecho, volviendo al tema de Zipaquirá, en su momento, cuando estaba gerente del acueducto, yo recuerdo que en el gabinete a mí no me querían mucho. ¿Por qué? Porque los demás compañeros veían en mí una persona, era que, ay, pero es que esta sí que molesta, pues que esta sí que tal. Y yo les decía en algún momento y en muchos consejos de gobierno les decía: "Venga, es que mientras ustedes están aquí pensando", claro, yo en ese momento no tenía hija, yo estaba sola, entonces como que de alguna manera tenía todo el tiempo. Entonces yo en ese momento no entendía a mis compañeros que obvio estaban casados, que si eran mujeres el esposo, bueno, ¿qué pasó que son las 2 de la mañana y no he llegado? ¿Qué pasó que el fin de semana también tiene que trabajar, sábado y domingo? Yo no entendía eso en ese momento, claro, no era mi condición. Entonces, no, de pronto no era empática en ese sentido, pero yo les decía: "Venga, es que mientras aquí ustedes piensan si trabajan un sábado o un domingo, afuera hay gente que votó por un alcalde y el alcalde armó un equipo de trabajo y la gente afuera está esperando que nosotros actuemos para resolver sus necesidades". O sea, cuando uno como ciudadano vota y confía en alguien, es porque está esperando que esa persona sí va a ser capaz de llegar a generar soluciones a muchas necesidades y a muchas problemáticas. Entonces, si uno no tiene esa convicción y no tiene esa certeza y tú llegas al sector público solo por resolver un problema de hambre, un problema de empleo, estás loco. O sea, no te va a ir bien el sector público o no vas a hacer bien o no simplemente pasas como uno más, pero nadie va a reconocer tu trabajo porque básicamente no hay como esa convicción. Yo insisto, es convicción y es como pasión y es esa necesidad de decir: "Quiero dejar una huella y quiero más que me recuerden o más que esto es sentir, es esa satisfacción personal de, venga, yo ayudé a resolver esto. Yo puse mi grano de arena en esto". Sí, no es como resolver un problema de empleo y ya.
o ver al Estado como el mejor patrón, porque sí lo es. Pero uno también tiene que responder a eso, es ser consciente de que mi sueldo sale del esfuerzo que están haciendo muchos ciudadanos para pagar unos impuestos. Y si yo no soy consciente de eso, pues aquí, o sea, es diferente con lo privado. Te pagan por resultados y si funcionas bien y si no, chao. Sí, no, chavos. Pero hay gente que en el público se enquilosa y que no es consciente de que su sueldo y su comida y el sustento de su familia viene del esfuerzo que están haciendo miles de ciudadanos para pagar esos impuestos. Qué mensaje tan bonito estás entregando. Creo que hace falta mucho esa, o sea, si en lo público la mayor parte de las personas tuviéramos esa convicción y esa energía y ese querer absoluto por mejorar las cosas, seguramente avanzaríamos más rápido, ¿no? No significa que no hayamos mejorado, pero tener 10 piecitas trabajando en ese mismo engranaje, pues hace, creo que lo que tú has logrado, que es tener equipos motivados, con la mente clara del resultado de lo que se quiere lograr y transformar y en qué, y nos terminamos hablando y en qué quedamos con las unidades Bueno, sanitarias, ¿qué lograste con eso? no, pues al final imagínate que logramos en un periodo de 6 meses gestionar 7.000 unidades sanitarias, o sea, 7.000 familias que iban a tener un baño en su casa en la zona rural con un pozo séptico y 58 vehículos compactadores, que son estos vehículos que recogen los residuos sólidos y los llevan hasta el relleno sanitario de Mondoñedo, que eso también a los municipios les sirve mucho porque en ese momento casi todo era con volquetas. Entonces, toda la contaminación que eso generaba, entonces esos camiones era una solución a ese problema. Y no era solo armar el proyecto, o sea, era esperar que en el Ministerio de Vivienda y Ambiente también se aprobaran los proyectos. Entonces, esa cosa de que una cosa que a mí me desespera, el correo que va, el correo que viene, que es que yo le mandé el correo y que la otra no lo revisó y que el otro tal. O sea, a mí eso me puede desesperar. Esa parte del sector público también es muy compleja y es a veces como que queremos tanta formalidad para prevenir los temas de corrupción, para prevenir, bueno, todo lo que pasa en lo público que no es tan chévere, que no es legal y que por querer como evitar todo eso, entonces nos inventamos cada vez más resoluciones, más pasos, más formatos, más todo, pero eso a veces demora cosas. Entonces, la que se va para el ministerio con las carpetas y de allá no sale y se pone intensa con la persona que revisa en el ministerio y entonces se la gana y yo mire esto, iba, salía, o sea, era eso, era ir y yo decía, no, mientras te llegan las cartas, yo te las llevo. Entonces yo cogía el taxi, yo las llevaba o me iba en el carro, las llevaba, mira, aquí están, sentémonos y revisemos. No, pero es que ya voy a almorzar. No, vamos ahorita y almorzamos, pero revísame esto. Fue eso y gracias a ese trabajo, digamos, se logró como 6.000, esas 7.000 unidades sanitarias y los vehículos compactadores. Habíamos entrado, iniciado, a mí otra cosa que me sucede es que muchas veces el querer uno ser eficiente es leído por compañeros como me va a venir a quitar el puesto, esta vieja pues quiere es ahí figurar con la jefe, como cosas de ese estilo. Entré rayando y casi siempre entro rayando, o sea, yo entro a un cargo y entro rayando. Y entonces rayé con mi jefe, con la gerente. Recuerdo que en una reunión, incluso un día se me hizo tarde, bueno, terminé yéndome, llegué tarde a una reunión que habían citado, en fin, y ella me dice, Nidia, a la próxima sí te toquemos, pero tú llegas a la hora, porque eso sí tengo que reconocer que algo que a veces me cuesta es el tema de la puntualidad. Entonces, y ese día ella me dice, a la próxima sí seamos delante, una gente del ministerio y demás. Y arrancamos como mal, y después ella termina diciendo, con el trabajo que se hace, entonces dice el gobernador en ese momento me llama a ser secretaria de Competitividad y Desarrollo Económico y la gerente le dice, te vas a llevar mi mano derecha. O sea, entonces el gobernador, no, pero que no sé qué, qué tal. Y dice, no, esta señora logró 7.000 unidades, yo ahora qué voy a hacer, quién me va a armar los proyectos, ella ya tiene el hilo, pero pues nada, había que emigrar y me fui a ser secretaria de competitividad, algo de lo cual tampoco tenía idea, porque pues como ingeniera Sí, civil, lo mismo. temas de emprendimiento, temas de nada, dijimos, vayamos a asumir ese nuevo reto que fue muy bonito porque ahí eso me deja a mí otro tema, primero para entender que uno no es lo que estudió solamente, que uno como ser humano a veces se limita, ¿no? Entonces soy ingeniero civil y de ahí no me salgo y eso fue lo que estudié y tengo que coger ese camino, ¿no? O sea, ser consciente uno que tiene capacidades también para resolver, para estructurar en el área en que tú estés. Entonces termino
ayudando a estructurar el fondo de emprendimiento departamental. El secretario que había salido en ese momento venía avanzando en unos temas de los centros regionales de emprendimiento, asistencia empresarial, los CREAS. Termino de organizarlos, creamos el programa Cundi Exporta, creamos un tema para los jóvenes emprendedores de Cundinamarca, alguien que, o sea, no daban un peso por ese programa porque jóvenes, los emprendedores, ¿no? En Cundinamarca, el gobernador como que no me le puso muchas bolas al programa en su momento. De hecho, el día que hacemos el lanzamiento del programa, nadie esperaba que yo iba a llenar el auditorio Antonio Nariño en la gobernación, pero como yo ya había ayudado a los alcaldes con las unidades sanitarias y con los carros compactadores, pues fue coger a los alcaldes y llamarlos y, alcalde, necesito que seleccione unos jóvenes de su municipio que están emprendiendo y me hace el favor, coge un bus y me los manda. No tuve que contratar buses. Los alcaldes en gratitud pues me enviaron y ella habla en Teatro Antonio Nariño con 1.000 jóvenes con deseos de emprender. De eso tengo experiencias también muy chéveres, una de un muchacho de Sopó, Pablo creo que se llamaba él, que innovaron unos caramelitos. Yo no sé si te acuerdas que en los buses a veces se vendían como estos dulcecitos caramelitos de leche. Sí, sí, sí. Entonces ellos, los mismos caramelitos de leche los fabricaban porque sus papás habían muerto y les dejaron la finca, y entonces ellos crearon estos dulces, pero lo ideal de esos dulces no era el dulce, era el empaque. Y yo no, ustedes se me van para la feria de Miami, que no sé qué, porque cada año hay una feria en Miami en la que se llevan emprendedores de Cundinamarca y se da a conocer a través de la Cámara Colombo-Americana en alianza con ellos y se dan a conocer los emprendedores de Miami. Cada año creo que normalmente lo hacen en la gobernación. Entonces nos llevamos estos chicos y ellos emocionados que se han llevado cualquier cantidad de cajas con dulces y llegaron con dólares y sin un dulce. Entonces, a partir de eso se fortaleció y ahí entendí que los temas del emprendimiento, de la innovación, de la creatividad, son algo pues que también puede llegar a marcar la vida de las personas. Es motivar a que las personas puedan generar ingresos adicionales a lo que hayan estudiado, o simplemente si no tuvieron la posibilidad de estudiar, si tienen la capacidad de crear algo, que es emprender y vender. Siempre he querido emprender algo, he ayudado a crear muchos Tienes una emprendimientos, energía emprendedora brutal. pero no creas, no he logrado tener, digamos, como algo ya fijo, permanente, precisamente porque estoy es ayudando a crear y con la fortuna de que veo amigos que les he ayudado a crear sus empresas, que sus emprendimientos. Y bueno, eso también es satisfacción, aunque no he sido muy apriciosa, digamos, en decir, voy a generar mi propio emprendimiento. Estoy en eso, estoy creando por ahora varias cosas que están en camino. Vamos a ver que el otro año ya esté esto consolidado, pero sí es algo, el tema del emprendimiento que me dejó también marcada. Dije, esa es otra línea que tengo que trabajar. Pues mira que, o sea, dejas demasiados mensajes bonitos, pero el principal es, y creo que puede ser una réplica en todos los cargos, era, tú tenías un cargo que a vista de afuera, pues uno puede decir, ah, pues, me entra la plata, no estoy haciendo mucho, pues me relajo y tranquilo. Y pueden haber muchos cargos así en lo público y entregas un mensaje, oiga, si usted está en ese cargo y se está sintiendo así tal cual, explore que a lo mejor sí hay algo que usted pueda resolver. Y mira lo que pasó nada más por tu explorar. Solucionaste 7.000 unidades sanitarias, hiciste relacionamiento con alcaldes. Ese relacionamiento te llevó a que cada llevaran 1.000 emprendedores, que esos 1.000 emprendedores que fueron a ese escenario, algo debió haber pasado. O sea, con un solo movimiento de tu trabajo generaste un pacto en muchas vertientes. Entonces creo que eso es algo que indiscutiblemente en toda tu carrera profesional ha sido como un precedente de cómo dejas el impacto en los demás, pues en eso. Y a veces creemos que para dejar impacto necesita, pues mejor dicho, y la gente se puede sentir súper desmotivada, pero no, miren que en un solo impacto, en un solo movimiento, el impacto que generaste hacia afuera, que me parece súper bonito. No, y Carlos, yo complemento algo, es que yo creo que también es importante saber que lo que uno sabe debe ser susceptible de transferirse. O sea, uno no puede creer en el sector público que lo que yo aprendí me lo quedo y no lo comparto con nadie por temor a que alguien me quite un espacio o alguien me quite el puesto. Eso es otra constante en mí. O sea, como que si estoy llegando nueva a un espacio como, por ejemplo, lo que estoy viviendo ahora, que estoy trabajando con varios municipios, que estoy trabajando con varias entidades, he tratado de lo que se ha aprendido en el camino, decirle a los que están ahí, venga,
permítame, esto puede ser mejor si lo haces de esta manera, miremoslo de esta otra forma. Se han dado cuenta que puede ser más eficiente las cosas, reducir los tiempos de acción. A veces, claro, los muchachos, sobre todo los que están recién egresados, salen con el chip de todo, son correos, todo. Y yo ven, una llamada Soluciona resuelve. todo. Sí, o sea, el WhatsApp. Yo tengo conflictos familiares, todo porque yo vivo con el celular en la mano, pero es mi herramienta de trabajo principal. O sea, siempre y incluso en las mismas empresas ahora, saliendo del Invías, tuve la oportunidad de vincularme a una empresa con los ecuatorianos, con ecuatorianos, y ellos también eran todo con el correo y doctora, pero es que nos manda, y yo, ven, yo te mandé esto al WhatsApp, te lo envío al WhatsApp, todo, y decía, no, pero ¿qué hace? Mejor dicho, si tú no tienes WhatsApp, la locura, y yo, sí, claro, el correo te permite dejar trazabilidades, el correo te permite dejar almacenado en lo institucional, y eso es válido, no estoy diciendo que no se deba hacer, pero digamos que a mí el tema es como, a ver, ¿sí? Necesitas O sea, es velocidad. como, exacto, ese es mi tema, como que yo no espero que pase un mes y no Y pase yo creo que nada. ese conflicto que tienes en cuanto al tema de los procesos y lo que Sí, se demora uno debe ser, sí, eso. ¿qué crees que pasa que se debe mejorar ahí? Porque también lo vi, o sea, por cualquier tipo de trámite nos aferramos tanto al proceso que se nos olvida de por qué también se están haciendo las cosas. Sí, claro, digamos que, y hoy por hoy, pues como con tantas herramientas, siento que los sistemas de calidad, claro, son, y el MIPG y todo, claro, todo en aras de lo que te digo, en el sector, en lo público, en aras de combatir todo lo que pasa o lo que pasaba de alguna manera en términos de corrupción, en términos de cosas que pues, se hacían por debajo de la mesa, en cosas de que venía una investigación y no había cómo identificar qué fue el debido proceso o qué fue lo que pasó. Y en lo público hay una permanente prevención. Eso es otra cosa. Si tú te vas a meter de servidor público y te vas a meter a trabajar en lo público, tienes que ser consciente que en algún momento te van a investigar. O porque no hiciste nada, o sea, es más, si no sales investigado una de dos, hiciste todo perfecto o simplemente no hiciste nada, ¿sí? Claro, hay que tener respeto por los entes de control, pero si tú, no, yo no hago eso porque es que la Contraloría, que yo no tomo esta decisión porque es que la Procuraduría, no, es que de pronto la Fiscalía. Yo entendí en algún momento algo, porque de hecho cuando estuve en la empresa Acueducto, claro, hubo que tomar decisiones muy fuertes para lograr que la 15 tenga la red de alcantarillado que hoy tiene, que la 15 no se hubiera vuelto a inundar como se inundaban los sótanos y todo esto, empezando por los árboles que tenía la 15 en ese momento, que era una trocha, pero que un día nos tocó tomar la decisión y una noche tocó tumbar los árboles, Sí. sí, básicamente. Claro, eso nos ponía en un riesgo de investigación y demás, pero decíamos, o los árboles, luego hacemos todo el proceso de, digamos, de sembrar los árboles que los sustituyan y demás, y más siembras y todo este programa de reforestaciones que también lideramos desde el acueducto en ese momento. Pero pues también había otra necesidad. Y entonces a veces como funcionarios también tenemos que saber tomar decisiones y tomarlas en el momento que son. Y cuando uno no está asumiendo esos riesgos de tomar decisiones, se frenan los procesos o no pasan las cosas que tienen que pasar. Entonces, digamos, creo que eso es otra cosa que también me ha ido bien con eso. O sea, como que hagámosle. Mire, es que las contralorías, las procuradurías, la fiscalía te llega, te investiga si tú no dejas bien sustentado las cosas. Pero no es solamente decir que no lo hago porque después la lente de control me va a investigar y le temo a las investigaciones, sino, no, yo dejo debidamente sustentado por qué tomé esa decisión y por qué voy a implementar este proyecto y dejo todo debidamente guiado y ya, y vamos para adelante. Pero eso sí es otra cosa que te encuentras en lo público, como que el freno, no, yo no firmo, no, yo no asumo, todo el mundo se lava las manos y nadie asume. Entonces, pero si todo el mundo está esperando pasar la tarjetica por el cajero electrónico a fin de mes porque trabajes o no trabajes, igual te paga. ¿M? De acuerdo. Entonces, eso es otra cosa que también se ve mucho en el sector público. Entonces, en esa medida, pues, en los diferentes espacios que hemos tenido, por ejemplo, en el Invías también que tocó vivir y tomar decisiones, por ejemplo, la doble calzada Zipaquirá, Chiquinquirá, en estos primeros 7 kilómetros hasta 90 grados, desde la cuarta con 36, que estaba pensada para que a la altura de Ave Colombiana se hiciera un puente o un viaducto que implicaba unas
orejas para los diferentes retornos hacia Guaté, hacia Bogotá y demás, hacia Nemocón y el mismo Zipaquirá, pues implicaba, por ejemplo, comprometer gran parte de la empresa ave colombiana. Cuando a mí me entregan el proyecto, eso ya venía así, o sea, ya estaba para, cuando dijo, no, o sea, no, la única empresa, de las pocas empresas que tiene es Zipaquirá que genera empleo y vamos a ir a dejarla o sea, vamos a acabar con la empresa. Decirle, sí, No, sentémonos otra vez técnicos, pensemos en que haya que se pueda hacer un rediseño. Nos fuimos al ICU, lo consultamos con la directora en ese momento, con Nancy Balbuena, y estuvimos de acuerdo, dijimos, la solución es una glorieta, entonces no, pero es que no nos da el espacio. Y yo, pues quitémosle un pedacito al Club del Comercio, que finalmente eso es una cancha ya y creo que esa parte de atrás ellos ni la están utilizando y sí evitamos. no vamos. Y entonces hicimos la rotonda, ha habido todas las discusiones, no, que los trancones, ya hoy quitaron los semáforos, qué maravilla, bueno, en esta semana, y ya vemos que esa glorieta está funcionando, pero además con las mesas de trabajo que se hicieron, pudimos darnos cuenta que había una necesidad. Esa glorieta, pues obviamente pasa mucha gente de Zipaquirá hacia el Mortiño, hacia La Granja, hacia Barandillas, por el tema de los cultivos de flores y por los cultivos de fresas y todas las empresas que hay en esa zona. Entonces, dijimos, vamos a necesitar un puente que sea multimodal, que tenga la posibilidad de que los biciusuarios también lo puedan utilizar y sea, digamos, que ese complejo de la glorieta tenga seguridad vial en ese sentido. Y sabíamos que en el tiempo, en algún momento va a llegar una ciclorruta que prolonga la que está en el Mortiño hacia Zipaquirá. Y es más, dijimos, bueno, la octava entonces hay que ampliarla hacia la 36 porque pues eso va a quedar ahí fluyendo muy bien, pero si encontramos el taco en la octava, pues, pero ahí ya la Claro. responsabilidad no era el Invías, digamos que ahí ya queda en el municipio y pues ojalá eso se resuelva en el corto tiempo. ¿M? Pero todas esas decisiones que implicaban analizar, bueno, voy a acabar con la empresa ave colombiana, ¿cuánto le cuesta? ¿Cuánto se va a enredar el proyecto? Porque además la empresa no va a permitir que sáquenme de aquí y ya y para dónde me voy, eso iba a ser un proceso de no sé cuántos años. Entonces era tomar la decisión, que la ANLA, que la licencia, bueno, pues nos vamos a ajustar lo que toque ajustar, que toca tomar la decisión ya y si no, nunca va a estar el proyecto. Y eso fue lo que nos permitió, pues, que en el tiempo a mucha gente incluso le ha parecido que 3 años, que 2 años, que le han hecho muchas inauguraciones al proyecto, bueno, finalmente ya está operando y ya está andando. Los últimos años se alcanzó a percibir mucha agilidad sobre eso, pero también entregas una clave muy importante y es el impacto que tiene una decisión sobre la ejecución. Y si se seguían las líneas bajo ese, digamos, bajo esa dirección técnica, creo que seguiríamos en la misma, porque AVE Colombiana también en su momento, pues diría, espere un segundito porque también tengo que organizar cosas y se frenaba todo. Creo que llegamos a un buen enlace, porque tú me habías dicho que veníamos a hablar de planeación Bien, territorial. de todo. Hemos hablado de todo un poco, pero ha estado espectacular. Enfoquémonos un poquito a planeación territorial. Me dijiste que querías hablar de eso. ¿Qué es una planeación territorial? Aquí hay mucha gente que nos escucha y que no tiene tanto conocimiento técnico, pero le interesa mucho lo público. Arranquemos por ahí. ¿Qué es esa parte plan? Bueno, mira, la planeación territorial lleva un poco a la planeación que uno hace de su vida, su familia, demás. Debiera ser la forma como yo quiero organizar un territorio y la visión que le quiero dar a un territorio. Municipio, departamento, el país mismo. ¿M? Ok. En la medida que, y hace poco en una sesión que estaba haciendo, porque estoy orientando el desarrollo, en la formulación del plan de desarrollo turístico de COWA, les decía, hagan de cuenta que uno empieza a decir, yo sueño con una casa de esta manera, o yo sueño tener un carro de esta forma, o digamos que el ejemplo más claro, una casa. Entonces habrá el que sueña que su casa la quiere de 3 pisos, en piedra o con fachada de tal forma. Habrá el que sueña que con la cabaña en una montaña, rodeada de árboles, en madera, ¿sí? Dependiendo de lo que yo quiero tener, entonces seguramente empiezo a organizar y a planear qué momento voy a llevar. Pasar para llegar allá. Con los territorios debiera pasar lo mismo. ¿M? ¿Y eso no sucede? Alguien, no, por muchas cosas. Entonces, la primera. En algún momento la nación, cuando expide todo este tema de la ley 99,
o la ley 388, que son como las leyes desde lo ambiental y las que pretenden que los territorios se organicen a través de los planes de ordenamiento territorial. Entonces genera unas directrices y en su momento los gobiernos de ese momento, a partir de esa ley, empiezan a generar o los esquemas de ordenamiento territorial o los planes básicos o los planes de ordenamiento territorial. Al final son lo mismo, son un documento, una carta de navegación que determina que mi territorio es de esta forma y que tiene estos usos de suelo y que el desarrollo urbanístico debe de ir en este camino y que también le vamos a dar camino a la, no sé, a la industria o le vamos a dar camino a la agricultura. Entonces ahí se empieza a organizar, ¿sí? Ok. ¿Por qué te digo que no funciona? Porque luego viene un periodo del 2014, más o menos, los planes de ordenamiento territorial, que son esos guía, esos documentos guía o esas cartas de navegación para decir cómo vas a desarrollar el territorio, cómo voy a garantizar espacio público, cómo genero ese equilibrio dentro del desarrollo industrial y demás, pero también el desarrollo poblacional, el equilibrio con la naturaleza, con los recursos naturales, con los servicios ecosistémicos, es decir, cómo garantizo todo este equilibrio ambiental, ¿sí? Vamos, si lo pusiéramos como el ejemplo de la casa, es como si en mi terreno me dijeran, bueno, usted tiene estas condiciones, entonces si usted tiene, aquí hay agüita, entonces usted no puede hacer esto, etc. Es como esa Sí, guía. si tienes una quebrada, entonces que déjale la franja a la quebrada, respétale la ronda a la quebrada de 30 metros, ahí no puedes construir, solo puedes sembrar árboles. Entonces es como ordenar el espacio. Y en ese sentido, entonces, los planes tienen una vigencia de 10 años o de, en realidad, 3 periodos administrativos, es decir, 3 periodos de alcaldes. Antes los periodos eran de 2 años, ahora son 4 años, entonces se supone que en los 10 o 12 años de vida de esos planes, pero además los planes en su momento tuvieron una debilidad, una deficiencia, y es que se dijo de manera general cuál es el uso de suelo y demás, pero nunca formularon un plan de acción. O quedó muy escueto en un artículo para allá, los proyectos estratégicos del municipio son estos, pero nunca se dijo en año a año qué se iba a hacer y cuántos recursos se iban a colocar. Ok. Entonces llega el 2010, 2012, 13, que son años coyunturales porque se supone que ahí toca volver a revisar el plan, cómo quedamos con lo que dijimos que íbamos a hacer, si avanzamos, no avanzamos, qué retomamos y volvemos a armar otro plan. Y justo también, sobre todo para los municipios de la Sabana, viene una coyuntura y es que en Bogotá, en ese momento, en el gobierno de Petro, no aprueban el plan de ordenamiento territorial de Bogotá. Eso limita el desarrollo del urbanismo en Bogotá, entonces las constructoras encuentran un caldo de cultivo en la Sabana en el que además los alcaldes de ese momento le abren la puerta Sin y saber. entonces empieza todo el proceso de la transformación del uso del suelo, que es lo que siempre se ha hablado del volteo de tierras. Entonces, claro, o sea, imagínate, toda la sabana empiezan ellos a encontrar muchos municipios en los que tenían servicios públicos, otros no tanto, pero encontraron el suelo perfecto para decir, Para "Si esto. Bogotá nos cierra la puerta para desarrollar bien, a nosotros no nos podemos morir, tenemos que empezar a migrar", y encontraron la sabana de Bogotá. Entonces, ahí es donde empieza todo el proceso de desarrollos urbanísticos acelerados, cuando los municipios no cuentan con la infraestructura suficiente de servicios públicos, de vías, de hospitales, de colegios, de todo, pero principalmente en servicios públicos domiciliarios. Las redes de los municipios son redes de hace 50 años en su mayoría, redes que estaban previstas para ofertar el servicio y garantizar el servicio de agua potable de una población que estaba prevista para ese momento y con un crecimiento paulatino, y de repente llega el 2013, 2014, 2015 y empiezan estos planes de ordenamiento territorial a cambiar de una forma abrupta, en el que todos los suelos agrícolas o agropecuarios les cambian el uso de suelo para volver los planes de expansión urbana. ¿Pero eso ¿Qué sucede significa? por una directriz nacional o en 2013, 2014, qué causó ese, Es lo que te decía. más, o sea, la consecuencia de todo lo que venía pasando? Sí, digamos que, ¿qué pasa? Lo que te decía ahora, los planes de ordenamiento territorial, que son esas cartas de navegación de Ujú. ordenamiento de los territorios, tenían una vigencia de 10 años. Ah, entonces, Entonces se suponía que en ese tiempo, 2010,
2011, ya tenían que cambiarse los planes de ordenamiento territorial. Ok. Muchos municipios empezaron a elaborar los documentos, esto llegaba a la CAR, en la CAR muchos no pasaron, entonces como que hubo un tiempo entre el 2010 y el 2013 más o menos que eso pues estuvo Está ahí, como que estamos con norma pero sin norma. Entonces las oficinas de planeación también empiezan a verse comprometidas porque como licencia, o sea, claro que, bueno, seguían vigentes los planes del año 2000, pero en los desarrollos en 10 años que había habido, pues ya no estaban siendo coherentes con lo que había en esa norma. Entonces había que de alguna manera modificar esos planes de ordenamiento territorial. El problema es que se aprovechó por algunos gobernantes esa coyuntura para hacer lo que se quiso con el uso de suelo. ¿Sí? Entonces, muchos municipios de la sabana de Bogotá, Mosquera, Funza, Zipaquirá, Cajicá, Chía, empezaron a modificar estos planes más al servicio de las constructoras y del sector privado de las constructoras que en realidad lo que estaba demandando el municipio. Entonces uno aspiraba a que los planes de ordenamiento territorial dieran respuesta a la necesidad de vivienda de la gente que estaba por años viviendo en arriendo, que no contaba con vivienda propia. Entonces empezamos a vivir en el 2015, 2016, personalmente en Cajicá como secretaria de planeación en Cajicá, que es otro de los cargos que también tuve la responsabilidad de asumir en algún momento bajo la alcaldía de Orlando Díaz. Y precisamente allá se recibe un plan de ordenamiento territorial que de por sí ya le había abierto las puertas a un montón de unidades de vivienda. En 2, 3, bueno, en 5 años tal vez, Cajicá pasó de tener 70.000 habitantes a 100.000 o un poco más tal vez. Ok. Entonces, como secretaria, cuando recibo la oficina, me encuentro con muchos expedientes de constructoras. Cuando hablo de expedientes, son las carpetas con las solicitudes de licencias de construcción Ok. de más desarrollos que podían sumar 20.000 unidades de vivienda más. 20.000 unidades de vivienda por un promedio de familias, 4 personas hoy por hoy, o 3 personas, pues eso pueden ser fácilmente 60 a 80.000 personas más en un territorio. Y 20.000 unidades de vivienda más cuando tú adquieres tu apartamento, adquieres tu vivienda, pues lo siguiente que quieres tener es el carro, si es que antes no compraste el carro. Ok. Entonces yo decía, bueno, y 20.000 Todo se carros, o colapsa, sea, todo se empieza a ¿dónde colapsar, los van a servicios meter? Cajicá públicos, no tenía vías. transporte. Exacto. Entonces, ¿cuántos litros de agua una familia consume al día? Y si eso lo multiplicamos por 20.000 familias más, entonces aquí no les va a dar la suma ni la resta para darle el agua a toda esta gente. Entonces empezamos a hablar con las constructoras para decirles, bueno, aquí estamos en esta condición, ustedes, ¿qué plantean? No, yo tengo derechos adquiridos, el secretario de planeación anterior ya dejó esto avanzado, usted lo que tiene es que firmar, porque ya todo el proceso se vivió. Entonces yo les decía, usted lo que tiene, yo lo que tengo es que morirme y si acaso firmar mi carta de renuncia, porque yo no voy a ser irresponsable a firmar algo que yo no conocía de un coso. Imagínate, licencias que venían en trámite de 2, 3 años, cuando además lo normal de un trámite son 45 días hábiles, o por lo menos así lo dice la norma, desde que tú pasas tu solicitud de licencia hasta que, hasta que te sale la licencia, un promedio de 45 días hábiles. Y estos expedientes llevaban más tiempo. Y yo decía, no, acá pasa algo. Sí, o sea, acá pasa algo porque no entiendo. Entonces, claro, cuando empezamos a revisar estos expedientes, muchos estaban violando incluso ese POT que habían cambiado en el 2014 en Cajicá y estaban, digamos que superando la norma, estaban construyendo más de lo que les permitía la norma construir. Algunos otros estaban entregando, por ejemplo, áreas de cesión, ya te explico un poquito qué es eso, áreas de cesión en las zonas de la ronda del río Bogotá, ¿m? Lo cual no es permitido. ¿Qué son las áreas de cesión? Son áreas que los constructores o los desarrolladores urbanísticos deben dejar, que es un porcentaje del área neta de su predio que va a urbanizar, y el área neta de ese predio es el área total del lote menos todas las afectaciones, en este caso rondas de ríos, zonas de reserva de líneas férreas, o zonas de ronda de acuíferos, ¿sí? Entonces el 30% del área total se destina, esas áreas de cesión son precisamente para espacio público, es decir, vías, parques, zonas verdes,
Y también tiene una parte que se puede destinar a zonas dotacionales o institucionales, canchas deportivas, salones comunales, etcétera. Ok. Cuando ellos le quitan esa posibilidad, entonces, perdón, la ronda de río ya tiene afectación, ya es un derecho colectivo, no me lo puedes entregar como área de sesión. Entonces empezamos a dar todas esas peleas y a recuperar, porque espacio público. ¿Por qué? Porque de hecho la norma a nivel de la ONU se pide que deben tener 10 a 12 metros cuadrados de espacio público por habitante. Y aquí cada vez más inundamos esto de edificios, Entonces, eso y está menos creciendo cada vida. vez. Entonces, claro, entonces menos movilidad, menos todo. En ese momento, entonces, en Cajica, por ejemplo, tomamos la decisión de, con el alcalde, en una situación que era muy riesgosa jurídicamente para nosotros, o sea, para él como alcalde, para mí como secretaria, que fue emitir un decreto en el que se suspendía temporalmente el licenciamiento urbanístico y básicamente era, no vamos a expedir más licencias, no vamos a recibir solicitudes de licencias mientras revisamos todos estos expedientes que no sabemos cómo están y que toca organizarlos y que los constructores tienen que ponerlos bajo la norma, de lo contrario esto se va a colapsar. ¿Y dónde van a estar las inversiones para las redes de alcantarillado, de acueducto, para las vías, para toda la infraestructura que demanda todo este desarrollo? Ok. En ese momento eso fue todo un problema mediático, todo el mundo nos llamó, nos decía que eso era un lío, que no podíamos hacer eso, y el tiempo hoy nos viene dando la razón. Cajicá el año pasado estaba en paros porque muchos conjuntos residenciales no les llega el agua. Bueno, ya esta administración viene resolviendo temas, están construyendo los tanques que pedía el acueducto de Bogotá, porque municipios como Cajicá además dependen del suministro de agua en bloque del acueducto de Bogotá. Y esto se ata un poco a las decisiones que tú dices que hay que tomar para Pues que no, las cosas sean. pero nos tocaba hacer esa pausa para analizar. Claro, Cajicá igual sigue desarrollando, no quiere decir que eso fue un decreto que digamos funcionó, operó por 6 meses, pero digamos, siento que hoy por hoy, sí, pues es que el plan de ordenamiento territorial le abrió la puerta a todo eso. Entonces, por ejemplo, cuando hoy se piensa en la región metropolitana, sí, que es una forma, por ejemplo, de planear una región o de que haya una instancia que planee una región, porque hoy por hoy, por decir algo, los municipios no pueden seguir pensando que el municipio es aquí, esto y mi lindero, y me olvido de lo que pasa en mi lindero con el municipio que está vecino, porque lo que pasa en esos linderos, digamos que frena o acelera también mi desarrollo Pasa a interno, los lados, sí. ¿sí? Entonces, hoy hay que ser más abiertos, incluso en los planes de desarrollo turísticos o cualquiera de estos planes que se hacen para organizar territorios a nivel sectorial, em, implica que la visión ya no sea tan local, sino que Sino que tengo que pensemos pensar más. cómo es mi relacionamiento con los vecinos para ver cómo ellos también me pueden ayudar a generar desarrollo. Entonces, en esa medida, la planeación territorial, digamos, en regional o en nuestro país, por así decirlo, siento que tiene unos retos importantes. Uno, definitivamente articulación. ¿Cómo me articulo con los territorios vecinos? O sea, Pero más o menos como en el ejemplo de la finca, es decir, oiga, si yo sueño mi finca así y a mí me interesaría tener caballitos, vacas, bueno, pero ¿quién es mi vecino? Y que pueda, es que mi vecino cultiva papa y arroz. Entonces, ¿qué hacemos con él y cómo aprovechamos los dos el terreno? Es más o menos como, así es, tal cual. Y hoy por hoy, un poco haciendo alusión a la maestría que tuve la bendición y la oportunidad de hacer, el tema de la sostenibilidad que se ha vuelto hoy por hoy, todo le ponemos el apellido sostenible. Y entonces toda esa sostenibilidad, mucha gente todavía la asocia solo con el tema ambiental. sí, Resulta que no, si yo quiero planificar un territorio, tengo que pensar cómo lo hago sostenible en el tiempo, fijando tres componentes. Uno, que es el ambiental efectivamente, cómo mi desarrollo hace que no impacte los servicios ecosistémicos de un territorio, ok. es decir, cómo garantizo el agua, cómo garantizo que, sobre todo el agua, que es el principal por abastecimiento, por almacenamiento, pero también como el tema de los servicios culturales, turísticos, de desarrollo económico y demás, la comida, cómo garantizo esa seguridad alimentaria. Entonces, uno desde lo ambiental, dos desde lo social, ¿m? Y tres desde lo financiero.
Esos tres elementos son los que hacen que un territorio realmente sea sostenible. Y en esos 3 pilares se debería mantener esos planes de desarrollo, que es lo Ese es el camino que deberían empezar a coger, ¿sí? Digamos, hoy gran parte de los municipios no han logrado la aprobación de los planes de ordenamiento territorial por muchas circunstancias, o porque no están cumpliendo los requisitos, o porque en la CAR hay unas condiciones y unas determinantes ambientales que de pronto nos están fijando, etcétera, etcétera. Entonces, aquellos que están en vía de aprobación de esos planes y a los consejos municipales que también tienen que ver con la aprobación finalmente de los planes de ordenamiento territorial, un llamado gigante a que no se queden solamente visionando que en el plan de ordenamiento territorial quedó esquematizada la vía de la vereda tal, la vía de esto, la construcción de aquello, sino que también le den una mirada regional a sus planes de ordenamiento territorial y cómo se está vinculando lo social y lo financiero. Y lo financiero no solamente estamos hablando de las finanzas con las que cuentan actualmente los municipios, sino en el tema de ese ordenamiento, cómo voy a hacer que las finanzas de los municipios sí. no sigan siendo soportadas por el bolsillo de los ciudadanos. Entonces, cada 10 años, claro, hay que hacer em, las actualizaciones catastrales, hay que hacer las actualizaciones de estratificación, pero porque las finanzas de los municipios tienen que seguir siendo soportadas con los impuestos y con los recursos de los ciudadanos, cuando los territorios tienen hoy capacidades turísticas, agrícolas y demás para poder ponerlos a producir y que las finanzas salgan de la actividad económica del territorio y no necesariamente solo del bolsillo, o por lo menos si sale del bolsillo, que al bolsillo de los ciudadanos llegue, porque la actividad económica del territorio efectivamente la está generando. Pero cuando a ti te ponen a pagar y a pagar y a pagar y tú no ves, sino que la plata se la gastan en tapando huecos o en haciendo la placa huella de 100 o de 50 metros, pero realmente eso no le está representando producción al ciudadano o empleo al ciudadano, ingresos al ciudadano, pues ahí estamos fallando en la planificación territorial. Uy, creo que es un tema que abarca muchas cosas y que no es fácil. Bastantes aristas y además que otra cosa, dependemos de las voluntades políticas, dependemos de que esos egos de los Disminuyan. gobernantes se bajen para que les dé la capacidad de hablarse con el alcalde vecino y ponerse de acuerdo, porque ese es otro tema, que desafortunadamente en eso regional hay el que quiere darle una visión al territorio de tal forma, pero hay otro que la visión no es tan amplia y entonces se queda corto, o simplemente no, porque si usted lo hace así, entonces de pronto usted después tiene la posibilidad de ser representante, senador, no sé qué, y yo me quedo solo aquí siendo alcalde. Entonces todo eso a veces limita el desarrollo territorial y la planeación territorial como se debiera hacer. Y ahí volvamos un poco a lo que estabas atando de la asesoría que estabas dando a Cowa, que les decían, imagínense que esto fuera como una visión, atando toda esta experiencia, me imagino que le estás diciendo es que esta es su casa, lo va a desarrollar, tiene que ser financieramente sostenible, tenemos que pensar de forma ambiental, tenemos que pensar de la forma social para asegurar que el plan de desarrollo funcione, digamos, en una forma donde se están teniendo a todos las aristas, digamos, atendidas. ¿Cómo vincula, digamos, a la ciudadanía? ¿Cómo se puede vincular el ciudadano frente a este planeación territorial? ¿Cómo enlazar eso? Sí, ha sido complejo, ¿sabes? Porque hay una fatiga en el ciudadano. Hay una fatiga de convocatorias para capacitar, capacitar, capacitar y capacitar. Convocatorias a mesas. Mira lo que está pasando hoy con el paro del gremio del papicultor. Hoy lo escuchaba precisamente, los líderes del sector de productores de papa están cansados que los llamen a mesas de trabajo que no resuelven nada. Entonces hay una fatiga en el ciudadano de mesas de trabajo que con un montón de compromisos que nadie les Claro. cumple. Entonces ha sido muy difícil, se habla que todo lo que tiene que ver con planeación, efectivamente ese componente social que yo te decía, es garantiza esa sostenibilidad cuando logro vincular la participación ciudadana y entonces esa participación ciudadana hace que los ciudadanos se apropien de las políticas públicas. Un plan de desarrollo, sea el que sea, plan de desarrollo, digamos, como el gubernamental de los cada 4 años de los alcaldes, o el plan de ordenamiento territorial, o el plan de desarrollo turístico, o las políticas públicas de la infancia, de la mujer y de todas las políticas que hoy por hoy de bienestar animal, todas las políticas
que hoy por hoy se están exigiendo que los municipios se creen, demandan participación ciudadana. ¿Por qué? Y yo se los decía hace poco a las personas con las que venimos hablando, por ejemplo, en el tema del plan de desarrollo turístico de Cowa, y es aquí el alcalde se va en 2 años, pero estamos planeando para 10 años. Luego, si ustedes como ciudadanos no se apropian de esta política pública, si usted como prestador del servicio turístico no se apropia de lo que estamos haciendo acá, pues ¿quién le va a exigir a los próximos gobernantes, a los que van a ser candidatos a la alcaldía, que lo que vamos a dejar aquí lo incorporen a su programa de gobierno? Que lo que vamos a hacer aquí, el alcalde o alcaldesa que quede, pues lo incorpore a su plan de desarrollo. Porque a 10 años implicaría que en los siguientes 4, bueno, los 2 años que quedan, el alcalde cómo mueve su plan de desarrollo para ir haciendo las cosas que vamos a dejar en el plan de desarrollo turístico. Pero además, cómo el siguiente alcalde o alcaldesa incorpora eso que quedó ahí en su plan de desarrollo para que eso tenga recursos, Ok. ¿cierto? Y cómo para que el siguiente alcalde también lo incorpore. Eso no lo hace si la ciudadanía, no pasa si la ciudadanía no está apropiada y la ciudadanía en las mesas de trabajo, en las campañas políticas, en las instancias del consejo municipal, en los controles políticos se exige, ¿sí? Entonces, pero ¿cuál es la dificultad hoy? Hay una fatiga en el ciudadano de convocatorias donde no pasa nada. Entonces, ahorita lograr decirles, no, venga, que esta vez sí va a ser, o sea, esta vez sí lo vamos a hacer, esta vez sí se va a formular la política pública. Necesitamos sus aportes. Necesitamos encontrar aliados. Acá otro tema que pasa en lo público, Carlos, es que creemos que lo público es capaz de hacer todo o en lo público está la responsabilidad de hacer todo. Y si el servidor público no es consciente que tiene que vincular a las comunidades, a la academia y al sector privado, cualquier cosa que se haga muere el día que el alcalde se va, porque tenemos que dejar apropiados otros actores. Entonces, también en la formulación de un plan de desarrollo turístico o de la planificación territorial es importante vincular el sector privado, es importante vincular la academia, es importante vincular a las comunidades, porque ellos no se van, ellos siguen en su actividad, en su municipio. Entonces, ellos son los llamados a que mañana le exijan a los gobernantes que todo lo que se planea en un momento, pues se cumpla, se haga. Y esas vinculaciones se hacen a partir como de líderes de agremiaciones, como las agremiaciones turísticas, y ahí se da como ese vínculo de comunicación de lo que se va a hacer, o Sí, cómo se logra ese vínculo de aquí hacia acá. mira que hablando un poco del sector turismo, digamos que era otro componente del que queríamos hablar. em, Desafortunadamente, bueno, el sector turismo empieza a nivel nacional a tener un contexto legal es en el 2006, y esto apenas empieza como a formarse, ¿no? Apenas incluso en el 2022 se le da un reconocimiento al sector y se obliga o se exige mejor a los entes territoriales, que los entes territoriales deben tener un plan sectorial de turismo. ¿M? Ese plan sectorial de turismo, pues igual que un plan de desarrollo, igual que es una política pública, es como la carta de navegación para el turismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos hemos encontrado? Que efectivamente hay muchas agencias, hay agencias, hay prestadores y hay personas que están haciendo actividades y ofertando actividades de turismo, pero no están formalizados. Ok. Em, digamos que asociaciones o agremiaciones son muy pocas las que hay a nivel local, ¿no? A nivel nacional, pues sí, está NATO, hay agremiaciones que hoy están movilizando el tema del turismo, lo están visibilizando. Eso hay que reconocerlo que en este gobierno a nivel nacional, pues sí le han dado mucha importancia, digamos, al tema del turismo, porque lo ven también como el petróleo que va a dinamizar, el segundo petróleo que puede llegar a dinamizar la economía nacional. Entonces eso de alguna manera migra a los territorios, pero sí nos encontramos con esa fatiga ciudadana de participación, con los prestadores, algunos no formalizados, no legalizados. Mientras no están legalizados, pues eso no va a fortalecer las finanzas del municipio porque, pues si no están formalizados, no pagan ICAs, no pagan impuestos, no pagan un montón de cosas. Además que el no estar formalizado, la prestación de sus servicios, aunque hay unos que son muy responsables, pues no deja de tener riesgos para quien toma el servicio de un prestador que no está formalizado, ¿no? Pólizas y cosas de eso. Em, entonces, digamos que hay
tarea mucha por hacer en términos de turismo, de identificar, incluso los mismos territorios a veces no han identificado, no tienen ese inventario claro de qué es lo que está prestando mi municipio. Entonces, hoy por hoy, ustedes ven cada vez más este tema, por ejemplo, de los glamping. Alguien me decía, un prestador de servicio de glamping me decía, no, es que los glampings ahora están tomando una tendencia, o sea, surgen con la posibilidad de que la gente vaya a disfrutar de la naturaleza y demás, pero a veces el hecho de que no hay la visibilidad por parte de los municipios hacia estos prestadores, pues esto termina, bueno, ya hice esto, toca darle alguna actividad, entonces se vuelven actividades de horas, ¿sí? Ya pasan a otro concepto. ¿M? Entonces, ahí están tratando de sobrevivir en un sector que, al igual que el deporte, la cultura, son sectores que tienen muy bajo presupuesto en los presupuestos territoriales. ¿M? Entonces, no invertimos en publicidad, no invertimos en señalética, pero además, pues no tenemos la visión clara. Eso es parte, por ejemplo, de la apuesta que está haciendo Cogua, el alcalde Cristian Chávez. Quiere dejarle un legado a Cogua en temas de turismo y le está apostando y han hecho un montón de cosas para intentar reactivar, porque Cogua solo es reconocida, por ejemplo, por la fritanga, pero Maravillosa ahorita. ahí, maravillosa fritanga, pero no, Cogua tiene incluso el tema de la trucha, del cordero. No, vieras que incluso yo que viví en Mortiño muchos años y tengo mi corazón, parte de mi corazón coguano, hay muchas cosas que yo no conocía, hasta los pictogramas en Patacica, hay unos temas que están desarrollando a nivel de glamping, de naturaleza, o sea, hay un montón de cosas que se están ofertando, pero no lo saben. Mucha gente incluso cree que Cogua es el embalse del Neusa. Resulta que el embalse del Neusa, solo el 3% es de Cogua y el 97% es de Tausa. Incluso si van a hospedarse en el embalse del Neusa, no están en Cogua, están en Tausa, donde están estos hospedajes que están funcionando. Entonces, ahí hay una tarea por hacer. El tema de vincular el sector privado es clave. Yo les he manifestado a ellos que lo que pueda hacer el alcalde por estos 2 años, pero no puede pasar que llegue un nuevo alcalde o una alcaldesa a Cogua y no se siga la política. Entonces es Creo importante. que tú hablas algo muy importante, eso lo hablaban en los capítulos anteriores, hablando con una persona que manejaba como temas de liderazgo y demás. Yo le decía, cómo la gente que trabaja en el sector, a pesar de que cambie la línea directriz y las personas de planta, no se pierda la identidad de ese municipio, no se pierda la identidad. Y tú estás entregando un mensaje muy bonito y es que también es mucha responsabilidad de uno como ciudadano. Y creo que es también un mensaje de decir, por ejemplo, nosotros vemos a lo público como que allá y la responsabilidad es de ellos y uno asume como si no tuviera de cierta manera un compromiso hacia el municipio. Y para que esos planes de desarrollo, que es el mensaje total que te lo estoy copiando y eso vaya alineado, yo lo tengo que vivir en carne propia. Yo tengo que tener claridad hacia dónde va mi municipio. Yo tengo que, oiga, ¿y qué somos? Como empresa, digámoslo, como tú lograste en el acueducto, y a qué venimos acá. Ah, bueno, este municipio, ¿qué somos? Ah, bueno, vamos a ser turísticos. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo en la calle? Oiga, ve un turista, lo ayudo. ¿Qué podemos hacer? Oiga, este restaurante es buenísimo, vaya para allá. ¿Cómo hacemos para que esa ciudad tenga claro esa visión para dónde va y cómo yo aporto como ciudadano para que esa cultura no se pierda sin importar la directriz, el alcalde, los gobiernos que lleguen? Está pensado a cómo yo visualizo esa casa, que en este caso sería como nuestro municipio. Es más o menos lo que logro entender que uno debería tener claridad y no solamente lo mío, en decir, oiga, y si logramos que aquí la región en Zipaquirá no solamente vea que aquí está la catedral y esto es turístico, sino también puede ir a Cogua y disfrute la trucha, disfrute su fritanga, disfrute una experiencia X, y también está pensado en Nemocón y cómo articulamos todo eso para... Bueno, de esto también hay una situación que quiero rescatar de una mesa de trabajo que tuvimos justamente esta semana en Cogua. Hay una propietaria del glamping La Huachancia que se llama, bueno, sí creo que es La Huachancia, y entonces ella se llama Blue. Es una chica que vivía en Bogotá, pero decidió tomar la finca de su tío que está en Patacica y desarrollarla, ¿no? Y ella hace un llamado de atención a todas las personas que estaban en esa mesa, que es un mensaje que se lo voy a copiar acá y lo voy a transmitir, porque los ciudadanos normalmente siempre estamos esperando, y me incluyo, que el sector público nos resuelva todo, ¿sí? Absolutamente. Y ella, porque claro, algunas personas en la mesa decían, no, pero es que ya llevamos estas mesas mucho tiempo, hace no sé cuántos años hicimos las mesas y aquí no nos han dado nada, todo lo que nos dijeron que nos iban a dar no nos han dado.
Entonces, pues cuando ella se para y dice, no señores, es que aquí el sector turismo no lo podemos politizar, ni lo podemos poner a depender de un gobierno, ni de un alcalde. Aquí nosotros somos capaces de ir a gestionar también a otros lados y ni siquiera tiene que ser a otras entidades del departamento o a otras entidades de la nación. El sector turismo da para, y incluso creo que muchas cosas dan para que uno no dependa del sector público. ¿M? Entonces, ese es otro tema porque digamos que, claro, el municipio desde su capacidad institucional o desde su misión más bien institucional puede coordinar para dejar la herramienta armada, pero ahí es importante identificar los actores y los aliados estratégicos para el sector. Y pasa para el turismo, pasa para la salud, pasa para la educación, pasa para todos los sectores. La metodología es la misma. Si yo dejo solamente la política esperando o definida o bajo la responsabilidad de un alcalde o de una administración municipal, pues es un plan condenado o sea, al fracaso, tal cual, condenado al fracaso. Acá nos toca buscar aliados estratégicos. Entonces, una mesa es eso, o sea, venga, ¿quién es ese aliado? ¿Quién puede ser ese partner que me va a ayudar a sacar adelante esto, independientemente incluso de que la administración tenga o no los recursos? ¿Mm? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, el tema de la visión regional. Entonces, yo no puedo aspirar a ser turístico creyendo que solo con lo que tengo acá atraigo a los turistas. Entonces, ahí viene cuál es la diferencia entre un turista y un visitante. Entonces yo decía, Cogua, ¿ustedes realmente tienen turistas o tienen visitantes? Los que vienen todos los fines de semana a comerse la fritaca. Pues eso no, ¿Mm? yo sería un visitante. Exacto. Entonces, para que sea turista tiene que al menos pernoctar una noche. Y eso es lo que no Eso sí estamos no ha logrando. sucedido. Entonces, mira que en Coba, por ejemplo, ¿qué está pasando? Nos encontramos con que el esquema de ordenamiento territorial, como ellos, por ejemplo, es uno de los municipios que no han logrado hacer la modificación del esquema de ordenamiento territorial. Las tres últimas administraciones vienen en ese proceso y se entraba en el consejo, se traba en alguna otra distancia y no han logrado superar, digamos, ese trance. Y están todavía con el plan de ordenamiento del año 2000. Entonces, en el año 2000 no había una visión del turismo como sí la hay hoy. Y entonces hay muchas barreras para que el turismo hoy realmente pueda darse. Entonces, ¿por qué no hay hoteles? Porque el plan de ordenamiento territorial no los contempla, no lo permite. Jue Sí, madre. entonces, que las vías, entonces sí, pero es que el plan de ordenamiento territorial no contempla este Pero desarrollo mira lo de otro. importante que es tener claro para dónde va. O Ujú. sea, ¿qué es lo que queremos, digamos, desarrollar en nuestro municipio? Ah, bueno, pues de ahí para atrás toca resolver un N de problemas, que si queremos hacer algo turístico tienen que quedarse, entonces, ¿qué Pues, tenemos que fortalecer? exacto. Si mi vocación va a ser turística, pues yo tengo que organizar en mi plan de ordenamiento territorial todo para que mi municipio sea turístico. Ah, que mi vocación va a ser minera, bueno, pues yo organizo para que mi vocación sea minera y el desarrollo social, económico y demás se haga en torno a la minería. Si mi vocación va a ser industrial, entonces, listo, un poco lo que pasó en Tocancipá, ¿sí? Entonces, Tocancipá en algún momento, en una de las administraciones del alcalde Walfrando, dijo, aquí le vamos a abrir las puertas a la industria. Estaban compitiendo con Zipaquirá en ese momento, quien recibía a Cervecería Leona en esa época. Aquí dijimos no, porque no teníamos los servicios públicos. Allá dijeron sí, aún sin tener los servicios públicos, pero rápido se pusieron las pilas y dijeron, listo, la industria que venga y aparte nos ayude a hacer redes y todo, tiene unos incentivos tributarios. Entonces, date cuenta Y es también lo que goza hoy lo Tocancipá. estratégico a la hora de tomar ciertas decisiones y cómo te la juegas, porque el desarrollo también esté en tu municipio. Entonces, Tocancipá hoy es reconocido como un municipio industrial, claramente, que indudablemente ese desarrollo también hizo una presión en el municipio, porque también obligó a que se pensara en un desarrollo urbanístico en función de ese desarrollo industrial, porque claro, ese desarrollo industrial empezó a traer más población y a dónde lo íbamos a poner a vivir. Y empleo, muchas veces no para los mismos tocancipeños, sino para la gente de fuera. ¿Por qué? Porque los tocancipeños no se habían preparado Para- en mano de obra y hoy por hoy es un tema que incluso la actual administración está resolviendo, que es otro municipio los que asesoramos, y este municipio está generando una política pública a nivel de educación interesantísima. Ellos están preparando a los niños desde la primera infancia pensando en esa vocación industrial.
Entonces, por ejemplo, mañana se lanza un programa en alianza con Colsubsidio, aliado estratégico, con el cual se están manejando los recursos de Fondniñez para que los niños entre los 0 y los 5 años tengan la formación de primera infancia, pero no la formación que está establecida por el gobierno nacional, básica, de que a los niños van, aprenden a jugar, ¿sí? Sino que van a implementar, esos centros de desarrollo infantil se van a convertir en laboratorios de creatividad, saberes, artes y oficios, y desde ahí van a empezar a trabajar el arraigo por su municipio, pero adicionalmente a partir de experiencias basadas en metodologías Montessori y todo este tema de cocinando aprendo para la vida, de tejiendo aprendo para la vida y demás, generan arraigo, pero además empiezan desde pequeños a los niños a formarlos en que pueden ser autosostenibles y que pueden estar al servicio de ese desarrollo y ese proyecto, o más que ese proyecto, esa capacidad productiva desde la industria en el municipio. Entonces, te preparas para servir a la industria y te preparas también para crear tu propia industria desde la primera infancia. Lo importante es tener la claridad absoluta de la visión. Claro, entonces digamos que un poco de eso es la ventaja, digamos, en Tocancipá con el alcalde Walfrando, que ha tenido la posibilidad de tener 3 alcaldías. Esta es la tercera, en la medida que él le ha podido dar continuidad a muchos proyectos, pero él la tiene clara. Entonces, desde que le abrió la puerta a la industria, está pensando en, tengo que mejorar redes, tengo que garantizar el abastecimiento de agua, pero además tengo que mejorar las vías. Entonces, sí, que nos toca implementar el impuesto de valorización y esas cosas, lo vamos a hacer, pero es que si yo no desembotello Tocancipá, entonces, ¿cómo hago para que acceder a Zipa directamente? ¿O cómo hago para acceder a Sopo directamente? ¿O cómo facilito que la industria tenga la salida de su producción hacia los puertos? ¿Sí? Entonces, eso es planificación territorial, tener una visión clara de dónde quiero llevar el municipio y empezar a generar todas las acciones y dejarlas trazadas para que en 10 años o en 12 años cada gobernante vaya haciendo lo que toca de eso, que eso es otra cosa que no tenemos, y por eso cuando tú me preguntabas por qué no se da la planificación territorial, pueda que la planificación se dé porque todo queda en un documento, lo que no hay es en la ejecución de esa planificación, porque en esos egos del sector público, entonces yo no le doy continuidad al que me entregó, porque es que eso era de él, no es mi proyecto. Entonces, en esa falta de continuidad y ante la ausencia del control social, es decir, sí, claro, el Consejo Municipal hace un control político, Pero es que pero el control social, que es lo que tú decías ahora, importante que los ciudadanos nos apropiemos de querer defender lo que queremos de nuestro territorio, conocer qué fue lo que se planteó en esas políticas a 10 años y exigir que los gobernantes le den continuidad a las cosas. sin importar de ego o no, o sea, es claridad que la ciudadanía, oiga, nosotros vamos para allá, que yo quiero ir. No, como ciudadanos vamos para acá. Que es un poco lo que pasa en Medellín. En Medellín y toda esta zona de Antioquia, ¿por qué se da? Porque allá el sindicato antioqueño y el gremio empresarial, el grupo de empresarios de Antioquia, por ejemplo, ellos, incluso Bien. creo que todavía tienen, hasta hace unos años, no sé si todavía, creo que eso se rompió con Daniel Quintero, pero creo que ellos siempre incluso hablaban con los alcaldes y decían, nosotros ponemos el secretario de planeación, porque era una forma de garantizar que había alguien representante de ellos dentro del gobierno que iba a garantizar que efectivamente todo quedara dentro de los respectivos planes de desarrollo. Y entonces son desarrollos a largo plazo y no estos desarrollos inmediatistas de cada 4 años sin saber para dónde vamos. Ok, Entonces tú te encuentras con planes de ordenamiento territorial que hablan que la vocación es agrícola, pero los planes de desarrollo o la ejecución de los gobernantes cada 4 años le están dando un y le desarrollo dan un urbanístico. desarrollo. Y creo que ahí entregas la responsabilidad absoluta que uno debe tener como ciudadano, de que eso sea prácticamente, oiga, es nuestra casa, es nuestra finca, es como la estamos proyectando, es el lugar que vivimos. Y ahí es donde siento que estamos fallando, porque no nos involucramos y no nos responsabilizamos en lo absoluto con el del municipio, y sin importar si pasa Pepito, Juanito o el que sea, el municipio está claro para dónde va, que me parece que es un mensaje absoluto para continuar. De parte de desarrollo turístico, ¿crees que hace falta hablarlo? Bueno, sí, un poco creo que me fui por otra línea con lo de Tocancipá, pero sí quería rescatar algo, y es que, por ejemplo, los prestadores de servicios turísticos en Gogua dicen, bueno, miremos la mina de Nemocón
y Catedral de Sal de Zipaquirá, cómo se vuelven aliados y nos traen los turistas. Entonces, claro, esa es una visión regional del plan de desarrollo. ¿Cómo hago que mis aliados con sus fortalezas también me ayuden a fortalecer el servicio que yo quiero prestar? ¿O cómo hacemos una estrategia entre los 3 o los 4, los 5 municipios? Entonces, el turista que llega a Zipaquirá a visitar Catedral, de pronto y dice, yo quiero quedarme 2 días más, pero no encuentro qué hacer en Zipaquirá, porque mira que en eso, muy respetuosamente también hago una mirada a Zipaquirá desde el turismo, y es siempre el ancla de Zipaquirá en turismo, o dicen que Zipaquirá es turística, pero realmente no. O sea, aquí también hay muchas personas con hoteles haciendo unos esfuerzos importantes porque, y rogando porque cada día al menos se hospede un turista en su hotel. ¿Por qué? Porque Llegan, sí, prácticamente llegan a Catedral llegan en bus, se van en bus. y no los estamos reteniendo. Bueno, digamos que en esta administración reconozco que han hecho algunas actividades que seguramente permiten que haya una mayor afluencia, pero todavía actividades de retención del turista no las hay. Y lo mismo, entonces no nos hablamos con el municipio vecino y no enlazamos una estrategia de turismo regional, pensando que yo necesito es que el turista venga acá. Pero es que, por ejemplo, en Catedral, el turista llega a Catedral y creo que son muy pocos los que se están desplazando al centro de la ciudad a invertir en el local, en el restaurante. La oferta gastronómica, aunque ha crecido, porque tengo que reconocer que ha crecido por los esfuerzos incluso de particulares que han venido motivando este tema de más restaurantes, de darle, por ejemplo, esto que pasó con la playa en cabeza de Jacqueline Flechas, que ella indulto y todo, indulto, ¿no? Se Sí, llama, y la playa, se volvió como el referente. Entonces muchos empezaron, no, queremos montar algo como la playa, porque era algo diferente, algo bonito, algo de buen servicio, de buena calidad. Y eso ha empezado a migrar y ha generado otros desarrollos pero lo que tú dices gastronómicos. es cierto, es más movimiento de la parte privada Claro. que Entonces tú miras un municipio como Villa de Leyva, que te vas y tú encuentras que cada fin de semana, en cada mes hay algo. Entonces está el Festival de Jazz, que no, que es apoyado por la alcaldía, pero es promovido desde particulares en una festival. Y tú tienes gente, por ejemplo, tuve la oportunidad de ir en junio y hizo la apertura la banda de una banda de Medellín divina, y obviamente esto eran los muchachos que estaban haciendo parte de la banda, pero uno veía a los papás, al tío, a los sí. Entonces, claro, ellos en un tema de 3 días seguramente se hospedan o se hospedan en el municipio. Entonces es cómo generamos estrategias para que efectivamente llegue el turista, consuma en el hotel del municipio y demás. O bien, listo, si mi oferta no da para cubrir el día y que sean las 10 de la noche y tocó hospedarnos, pues miremos para los lados a ver cómo nos apoyamos. Entonces, si el turista llega a Catedral de Sal, pero yo lo saco de Catedral y me lo llevo a darle una ronda por todas estas fincas lindas de Cogua, o me lo llevo al desierto del Checua de Nemocón, a la mina de Nemocón. Nemocón, hoy por hoy también el alcalde Cristian Carrillo se está dando una pela grande porque Nemocón, en ese eslogan que le fijamos allí al plan de desarrollo, un destino por vivir, porque también hay cosas que la gente no sabe que existen en Nemocón, y que está Nemocón ávido de recibir turistas, pero también ellos preparándose con tema hotelero, también ellos preparándose con infraestructura. Claro, en 2 años no se ve tan inmediato, pero se está haciendo un esfuerzo muy grande porque el municipio mejore su sistema de acueducto, porque nos pasó que el año pasado el alcalde, en aras de garantizar que los hoteles que hay en Nemocón y los restaurantes y eso tengan otra dinámica, motivaron unos temas de motos y bueno, de este tema de turismo extremo, aprovechando las instalaciones de la mina, y llegaron y 3 días y justo ese fin de semana no hubo agua. O sea, eso fue terrible. qué madre. Ahí como pudieron, se las ingeniaron y finalmente, perdón, lo resolvieron, pero pues eso no puede pasar en un municipio que tiene una vocación turística. Yo tengo que garantizar los servicios públicos. Entonces es también la tarea de este alcalde yendo a gestionar los recursos a la nación, al departamento, todo para que lograr mejorar el acceso en la vía entre Zipaquirá y Mocón, que es terrible. Entonces, ¿cómo hago para que me manden los recursos del departamento? Porque no me dan los recursos del municipio, porque soy categoría sexta, porque entonces es todo un engranaje. O sea, realmente si tú quieres ser turístico, tienes que tener infraestructura, tienes que tener la normatividad, tienes que tener los operadores preparados. ¿Cómo tú garantizas que
los que prestan los servicios turísticos de alojamiento gastronómico o un evento o una actividad de turismo, pues tengan una buena actitud frente al turista. Entonces, no porque es turista se le vamos a cobrar más o lo recibimos bien. Y hacíamos el ejercicio con algunos prestadores. Si ustedes todos se fueran para el aeropuerto y llegan y se paran en diferentes esquinas, ¿cómo se jalarían a sus turistas para Cogua? Para que ellos no se vayan para Zipaquirá o para Villa de Leyva o para Guatavita. ¿Cómo se los llevarían? No hay como el protocolo. O sea, sabemos que tenemos muchas cosas para ofertar, pero no sabemos cómo vender. Ok. Entonces, bueno, ahí es todo un engranaje y son muchos factores los que hay que tener en cuenta para lograr esas vocaciones que quieren tener estos municipios de la sabana, un poco dirigidas al turismo. Pero fíjate lo importante que es esa claridad a absolutamente todos los problemas que hay que resolver. Que el agua, que nos toca saber venderlo mejor, que entonces hagamos esto, entonces habilitemos esta parte y apoyemos con municipio X, Y, Z, pero siento que el mensaje es claridad sobre a dónde vamos para saber qué es lo que cada uno puede resolver y cómo me interconecto con el otro para hacer equipo y crecer como región, que es más o menos lo que veo aquí de ese desarrollo turístico regional. Así, Chequeado. chequear. ¿Y de servicios públicos nos hace falta algo? Y de servicios públicos, no, pues es un llamado más a la responsabilidad de los prestadores de servicios públicos frente a los territorios. El hecho, yo siempre lo he dicho y lo pongo así como muy escueto, no tan técnico, el hecho de que por tu casa pase, por el frente de tu casa pase un tubo y por ahí pase agua, no significa que a ese tubo tú le puedas sacar toda el agua y más de la que lleva. Ok. Entonces, eso es lo que ha venido pasando con los prestadores de servicios públicos, que ante las solicitudes de licencias urbanísticas, sobre todo, entonces decimos, ah, sí, no, sí, chequeado porque por ahí hay un tubo al que yo lo puedo conectar, pero sin la conciencia que quien va a construir abajo un montón de edificios de 12 pisos va a demandar una cantidad de agua que obviamente a los que están aguas abajo de ese tubo y a los de aguas arriba de ese tubo, pues finalmente los va a castigar y que mientras no haya un proceso de inversión en redes, por ejemplo, el caso de Zipaquirá, yo sé que también se han hecho algunos esfuerzos, no voy a demeritar el trabajo que ha hecho cada administración, pero falta mucho. O sea, nosotros hoy por hoy un plan maestro de acueducto no lo tenemos. Hemos hecho remiendos, hemos instalado uno que otro tubo, pero realmente no tenemos un plan maestro de acueducto. Se han hecho esfuerzos grandes por tener un tanque de abastecimiento en San Antonio, por ampliar la capacidad de la planta. Claro, yo amplío la capacidad de mi boca, pero si internamente el cuerpo no me da para recibir lo que está ya grave, yo tengo que ampliar redes, Un tengo cuello que de hacer. botella. Un montón de agua Exactamente. a la hora de Entonces, circular la batotea. tenemos que trabajar en eso. Aquí yo veo que siguen y siguen y siguen construyendo más edificios, seguramente producto de licencias que han venido siendo otorgadas en los últimos años, pero sí es importante que se piense en el desarrollo de la infraestructura. Esto no es solamente que, uy, qué chévere, recuerdo en mi época eran 24.000 usuarios, seguramente hoy debe estar del orden de los 60.000 usuarios o casi llegando a esa cifra. Y eso, pues claro que son rentas de alguna manera o recursos para las empresas de servicios públicos, pero ¿y dónde está la infraestructura? ¿O será que la tarifa está mal planteada o no le hemos exigido a las constructoras que de hecho dentro de las obligaciones que tienen las constructoras es parte garantizar que ellos desarrollan las redes de servicios públicos, que haya lugar para garantizar su abastecimiento y eso no sé hasta dónde había plusvalías o vía qué mecanismo lo han exigido, porque no vemos que esté pasando. Incluso los colectores que hoy por hoy se puedan estar desarrollando, el de la cuarta o el que va a conectar a los colectores que estamos haciendo en términos de aguas, lluvias, y de pronto los interceptores de aguas residuales que van hacia la planta de tratamiento de aguas residuales, la PETAR, que además tampoco la han culminado en Zipaquirá. Todo esto se está haciendo con recursos del Plan Departamental de Aguas, ¿sí? Recursos que el municipio tenía en ese plan, que incluso cuando estuvimos en la gerencia, pues hicimos que el municipio perteneciera al plan y eso lo ayuda a financiar y casi que los recursos vienen de allá del departamento, de los recursos que le llegan por Sistema General de Participaciones al municipio y que se llevaron a una bolsa para poder garantizar esos recursos en el tiempo y hacer grandes obras de infraestructura. Pero realmente de recursos que estén llegando vía tarifa, no sé cuánto se está invirtiendo hoy por hoy,
pero lo que vemos es que muy poco porque no vemos muchas obras en términos de acueducto y alcantarillado, pero sí le seguimos sacando el agua a los tubos. Lo que siento es que se vuelve algo como muy repetitivo en los tres factores que estamos hablando y es como que se mira muy corto, ¿no? O sea, no se mira lo que puede pasar a largo plazo, ni se tiene claro qué es lo que se quiere lograr, entonces se resuelve lo que va saliendo sobre el momento. Y si todo eso se estalla, pues vamos allá y accionamos y ta, ta, Así ta, es. pero no se está No, y mirando. decisiones, Carlos, yo escuchaba hace unos meses que se decía y salió en los medios nacionales que se decía que en este año se había logrado reducir el número de licencias de construcción respecto de las que habían adjudicado o bueno, otorgado los últimos años. ¿Eso hasta dónde es cierto? En que, o sea, pueda que sí se haya bajado el volumen de licenciamiento. De hecho, Bogotá y varias ciudades del país hoy lo están manifestando. Pero esto tiene una razón. Aquí no ha habido una decisión, o no la conozco, en la que vamos a sacar un proyecto de acuerdo o vamos a sacar un acto administrativo por el cual suspendemos los procesos de licenciamiento porque hicimos un análisis técnico y nos dimos cuenta que lo que tenemos hoy para ofertar en términos de agua potable no supliría el servicio para tantas familias que van a llegar más. Y entonces eso nos lleva a la condición, sí, se puede oponer el ministerio, sí, que es que no se puede negar el derecho al agua, sí, pero es que si no tengo las capacidades, ¿quién los traiga? Hasta que yo no tenga la infraestructura, no debiera, ¿sí? Un poco Entonces, más yo de creo que esa reducción en licencias puede estar más asociada a las políticas nacionales. No escapamos a una realidad y es que el actual presidente tomó una decisión frente a los subsidios de Mi Casa Ya, a todos estos temas de vivienda que efectivamente pues redujeron la inversión en el sector de infraestructura, en el sector de la construcción, que hoy a nivel nacional está paralizada. Tú hablas con los proveedores de suministros de almacén, de ferreterías, incluso dicen, no, todo está quieto, está muy complicado porque no hay licencias, es porque decidieron no, porque al no haber subsidios, al no haber apoyo desde el gobierno nacional para el sector vivienda, pues ¿quién iba a desarrollar? Son muy pocos los privados que se sostienen en eso. Entonces, eso hace que se baje la solicitud del licenciamiento, pero no por una decisión de gobierno local que haya dicho no licenciamos más porque no tenemos más capacidad. ¿M? poco más en supervivencia, sino y en la consecuencia de... Exacto. Entonces, eso por un lado, nosotros incluso cuando yo tuve que negar licencias, disponibilidades de servicios, recuerdo que en esa época en el sector de Paso Ancho y en el sector de lo que se desarrolló sobre la vía de Zipaquirá hacia Cogua, todo esto que hizo Compensar, que hizo Oikos, todo eso, en mi gerencia llegaron solicitudes de disponibilidad de servicios y dije no, y sacamos circulares y ante la junta directiva yo presenté un informe diciendo no se puede, Como, y la junta directiva en su momento sacó unas decisiones de junta directiva diciendo no otorgaremos disponibilidades de servicios en la zona de Paso Ancho porque allá no teníamos sistema de alcantarillado, porque en ese momento era el Pozo de las Águilas y era todo lo que había de alcantarillado, un pozo séptico. Entonces dijimos no, y en esta zona hacia Cogua porque ahí no nos daba la red para suplir todo el desarrollo que se venía. Ahí tomamos decisiones de decir, no, hoy por hoy desconozco que las administraciones hayan tomado decisiones de decir no vía acto administrativo. Entonces, aquí es un llamado también a las oficinas y a las empresas prestadoras de servicios de saber cuáles son sus condiciones de infraestructura, porque no necesariamente eso va a ser impuesto predial, porque no necesariamente eso va a ser recaudo factura, y si la presión, las constructoras vienen y desarrollan sus proyectos en 3, 4, 5 años y chao, recogen su plata porque finalmente la plata se les desembolsa a un banco porque les dieron un crédito, les dieron unos subsidios a los usuarios. Pero los municipios en esos 5 años no tienen esa misma capacidad de respuesta para generar la infraestructura que se requiere desde todos los frentes de servicios, de educación, de salud y demás para responder a esas nuevas demandas. y fíjate que volvemos a lo mismo de la importancia de las masas. Si yo como ciudadano, sin importar la administración y lo que esté, unimos esas masas y yo sé que eso no va en la dirección de nuestros municipios, pues no hay forma que suceda porque esa presión no hay quien la baje. Porque cuando la ciudadanía se une y existe esa presión, por más administrador y por más de lo que sea, no sucede, que es un poco lo que siento que a veces perdemos como mucho el protagonismo que tenemos como ciudadanos y en realidad tenemos una responsabilidad y algo muy bonito que se podría ver hacia lo público en vez de soltar, allá que hagan, allá que gestionen. No, yo hago parte también de lo público.
yo hago parte también de Y de alguna manera nos hace responsables el hecho de que votamos y decidimos por alguien. Entonces, de alguna manera, sí, debería haber un poco más de control social frente al tema. He visto que en Zipaquirá un poco ese control social está siendo un poco más visible, o por lo menos se está ejerciendo más últimamente con las situaciones que han pasado, o en otros municipios también. Hoy por hoy, por ejemplo, el tema de los paros del sector agrícola que se vienen dando es una forma de también de hacer presión y de exigir que hayan políticas públicas que realmente resuelvan de fondo, ¿no? En este caso, por ejemplo, el tema de la papa. Entonces, hoy por hoy uno ve redes invadidas de personas que están hoy preparando sus campañas políticas, diciendo estamos aquí en la vía ayudándole a vender papa o estamos comprando la papa y chévere, porque le están resolviendo, pero es una solución puntual de ahora. una curi- Mira, yo también hice parte de esas cadenas que se hicieron en el 2021 de venta de papas sobre las autopistas. Yo recuerdo, estaba en IPC y en ese momento también hubo un paro y también el sector de la papa decía, auxilio, está muy barata, estamos perdiendo. Y entonces salimos y ayudamos a vender en las calles. Pero hoy por hoy digo, eso no es, o sea, aquí no podemos estar cada año, cada 2, 3 años ayudando a vender papa en las calles, cuando tenemos la posibilidad de ser un país productivo, cuando lo que hay que hacer acá es fijar políticas públicas desde los municipios, ya que desde la nación ha sido muy difícil, por lo menos desde los municipios, buscar la forma. Mira, Zipaquirá, yo siempre lo decía, Nemocón, incluso Cogua, son municipios que por esencia eran agrícolas. De hecho, Zipaquirá, El Tunal, la zona de San Jorge, la zona de Río Frío, no nos vayamos, digamos, hasta el Alto del Águila y eso porque también hay un tema de conservación allí, pero lo que podríamos hacer en términos de pongamos a producir. Hace unos días escuchaba que hubo un empréstito de 60.000 millones de pesos. He sido muy respetuosa de esas decisiones, está bien, pero yo decía 60.000 millones de pesos, que de ahí por lo menos 30.000 se invirtieran en el sector rural de Zipaquirá. Imagínate tener una planta procesadora de papa o de arveja, de darle valor agregado a algunos productos que todavía algunos campesinos de nuestra zona rural intentan mantener y sostener y vendérsela a un intermediario, o llevarla a Corabastos, que se la paguen a nada y que a veces por lo menos para no perderlo de la inversión de la cosecha y demás, que pudiéramos tener acá un centro de producción agroindustrial, pues eso nos daría otra cosa y podríamos incluso regionalmente ayudar a otros municipios productores y que aquí hubiese un centro de transformación agroindustrial. Pero no lo vemos así porque entonces tenemos que invertir la plata en placas huellitas o en tramitos de vía. Claro, todo el mundo está pidiendo que se resuelva el tema de la malla vial, que está deficiente, que es terrible, que eso también es inseguridad para los usuarios de las vías y demás, pero pues busquemos un equilibrio, porque es que seguimos y seguimos tapando huecos, pero realmente no le estamos dando una dinámica de productividad a la ciudad. Y ya creo que hablamos cosas espectaculares. Ya me voy para la última sección de ya las preguntas un poco más a reflexión tuyas y aspiracionales. Digamos que esta pregunta está direccionada como para priorizar lo que tú ves hacia el sector público y es, si tú pudieras cambiar una sola cosa con toda la experiencia que tú has tenido en el sector público que genere un cambio absoluto, ¿qué cambiarías? La falta de sentido de pertenencia por los territorios. Esa convicción de la que yo te hablaba, de trabajar siendo conscientes de que esos sueldos que se dan en lo público o esos ingresos que genera lo público son producto del esfuerzo de muchos ciudadanos para pagar los impuestos. Como esa apatía, esa realidad, la cambiaría. Pues creo que es algo que ha sido una constante sobre las personas con las que he hablado. Y más que siento es que también hay poca conexión que no nos une y siento que esto también es como una herramienta que estoy tratando como direccionar para resolver esta comunicación y dejar de ver que no todo es un discurso político, sino somos parte de todos y hay un tema ahí por resolver muy grande. ¿Qué consejo le darías hoy a alguien que trabaja en lo público? ¿Cuál sería ese mejor consejo? Que, que se trabaje con ese deseo de verdad de querer aportar desde lo que le corresponde a una solución, a resolver una necesidad
de alguien que está esperando fuera esa solución. O sea, que se trabaje con la convicción realmente de poder aportar a generar soluciones, que no nos quedemos pensando solo en, no, es que yo vine, fui a trabajar y aquí lo que me ha sostenido es mi trabajo y mi forma de hacer mi trabajo y ya, sino que de verdad piensen que cada día que usted llega a una oficina del sector público, alguien está esperando de usted para que haga lo que tiene que hacer, para que esa persona pueda tener una solución. Fíjate que tú atas dos cosas, inclusive hablando en episodios pasados, y es, una persona decía, yo le dije, ¿qué consejo le daría a alguien que está trabajando en lo público que encuentra que no tiene sentido? Y contó una experiencia muy bonita con la reflexión de, así no tenga sentido para él, tiene sentido para el que está afuera. Así es, Y para trabajar con propósito. exactamente, entonces así no lo encuentre para usted, no se siente, digamos, en su plenitud, en lo que sea, afuera hay alguien que para esa persona sí tiene sentido. Y la última, ¿cómo te gustaría que te recuerde? No sé, esa pregunta, yo creo que más que me recuerden es sentir la satisfacción personal, ¿no? De hacer las cosas bien, de que cada cosa que por donde pasé se dejó una huella. Como que, sí, yo creo que cuando uno espera que a uno lo recuerden, está pensando desde el ego, ¿no? Desde cómo soy visible, cómo me exaltan y cómo me adulan y cómo, no, realmente para mí cada cosa es eso, es la satisfacción personal de decir, aquí pasé eso que está ahí, yo tuve que ver en esto y qué chévere porque hoy resolvió esto. Qué bonito. Y pues finalmente a la que sí me interesa que le quede el mensaje es en principio a mi hija que sí quiero como dejarle ese mensaje de hay que hacerlo porque más que decir que yo ayudo a la gente y que este simbolismo de solidaridad y de que qué amable cuando no, o sea, es parte de las convicciones, responsabilidad, los principios de uno de hacer las cosas con la honestidad que demanda además el sector público hoy con tanta urgencia, ¿no? Digamos que de trabajar más pensando en eso, en el servir, que lo público es para servir a los demás y no para uno solamente ese tema personal. Vamos. Y yo agradecerte, entregaste muchas cosas bonitas, muchos mensajes valiosos, muchas experiencias validadas. Gracias por estar en este espacio, gracias por transmitir el mensaje de lo que te había contado que buscaba en este espacio. Muy agradecido de tu tiempo, de tu conocimiento, sobre todo de hacerlo con el ánimo de servir y de contribuir. Y eso ha sido todo. Bueno, no, Para Carlos, a ti muchas gracias y a todas las personas que puedan escucharnos a través de este medio, decirles que en Media Corredor encuentran una persona que está lista a servir y que pues en lo que podamos con el mayor de los gustos desde donde Dios y la vida disponga que estemos. muchas gracias. Chao, chao.